Hola Daniel, Hola, ¿cómo estás? ¿Qué dice Heidi? ¿Cómo están? Daniel. Perdón, ¿Qué tal? Marco. Buenas, ¿cómo están Hola, muchachas? Daniel. ¿Cómo vas, Hola, Marco? ¿qué tal? ¿Qué dicen? Así que vamos a hacer hay varias propuestas. Por ejemplo, hay una organización que es una compañía de bomberos que realmente necesita apoyo. Ellos hace tiempo que querían tener un proyecto para que puedan, digamos, mejorar su estación y ellos, evidentemente, para que alguien te haga una donación, siempre te piden un proyecto, te piden que tú presentes un documento, un formato. Entonces ellos no tenían quien los ayude y ahora acá tenemos pues, la comunidad de proyectos sociales, perdón, de voluntarios PM4R Global que puede apoyar. Entonces la idea no va a ser cómo nos organizamos para brindar ese apoyo. Imagínense ayudando a los Daniel. bomberos para que puedan sacar adelante su proyecto. Sí, Morena, te escuchamos. Sí, gracias, Eddie. Es una increíble noticia, me parece fantástico, de verdad que me emociona, me motiva. Bueno, yo les comenté que hace un año, bueno, empezamos aquí en El Salvador a certificarnos gracias al BID y al apoyo de Eddie, de Gesto, increíble experiencia. Y yo ahora estoy en otro escenario, Eddie, les comentaba en la reunión anterior, hoy estoy en un hospital nacional y pues urge la ayuda, o sea, urge el apoyo. O sea, yo tengo como varias cosas en mente, mis autoridades me han pedido el apoyo porque hay mucha necesidad. Entonces, yo sí, Eddie, por favor, quiero estar en la lista de las personas que están solicitando apoyo porque sí tenemos que Perfecto. ordenar muchas cosas. Yo les decía a ustedes la vez anterior, ¿verdad? En el sistema público lo que cuesta. Entonces, yo sí, por favor, quiero estar en esa lista, Eddie, para que me tomen en Perfecto. cuenta porque sí Entonces, necesitamos mucha ayuda, Eddie. mándame una carta, envíame una carta solicitando que a tu hospital se le incorpore digamos, en la comunidad de voluntarios de PM4R Global y nosotros te voy a dar todo el procedimiento para que te registres. Las organizaciones tienen un procedimiento que hay que seguir para registrarse. Nosotros Okay. les pedimos que completen ese procedimiento para que podamos estar, digamos, todo bien formal, ¿no? O sea, así como los que se han registrado, digamos, han sido un proceso formal, igual vamos a hacer con las organizaciones, porque queremos que las cosas se hagan muy bien, queremos que se brinde Sí, un servicio verdadero, correcto, como debe ser, con correcto. toda la calidad. Queremos hacer las cosas Perfecto. bien, o sea, queremos ayudar y hacerlo bien. Entonces, por eso Excelente. que me da gusto que digas eso, Morena, porque ahora ya somos cuatro, entonces, porque ya Ah, tenemos que funcionar, o sea, tenemos que sí, funcionar, si no, ¿de qué sirve haber aprendido tantas cosas? Y es claro. el win to win que nos ayuda a crecer juntos, ¿no? Crecemos dando. Entonces, eso era lo que quería comunicarles, aprovechando estos minutos antes de Sí. empezar la sesión virtual, porque eso es, digamos, una de las metas. Y la otra también les comento que la, vamos a invitar también el Banco Interamericano de Desarrollo está en todos los países, no solamente está, digamos, en Washington. Y esta comunidad es una comunidad de toda América Latina y el Caribe. Y aquí está la prueba, ¿no? Porque todos ahorita lo que estamos viendo nos estamos en diferentes países. Entonces, dentro de la comunidad también van a integrarse las oficinas de operaciones del banco de diferentes países, porque queremos que ellos también, ellos tienen mucho que, digamos, ellos manejan los proyectos, o sea, las unidades ejecutoras. Entonces, queremos ver cómo nos apoyamos todos, cómo las jefaturas de operación. Yo conozco a muchos jefes de operación de varios países, de El Salvador, de Nicaragua, de Perú, de varios países, que cuando les hemos explicado, contado que hay una comunidad de voluntarios, se han emocionado y han dicho que bueno, o sea, es una novedad realmente en el banco que hay una comunidad de voluntarios, o sea, es realmente una novedad porque ustedes saben muy bien que todo se maneja de otra forma, ¿no? Y estamos haciendo un hito, esto de la comunidad, sobre todo porque la finalidad, digamos, es muy noble ya que ayudamos a organizaciones y en estos momentos todavía no de COVID, donde realmente más se necesita, entonces el apoyo de voluntarios se vuelve invalorable. Así que eso era lo que quería decirles y por si acaso también van a recibir un badge todos los voluntarios. O sea, tenemos preparado unos badges para reconocer a todos los voluntarios que brinden sus servicios, tanto las comunidades, perdón, las personas profesionales que van a estar voluntarios como las organizaciones y todos los proyectos de voluntariado los vamos a difundir.
van a aparecer en las redes sociales del PM4R lo que está haciendo la comunidad PM4R global. El logro se tiene que mostrar, ¿no? Lo que hacen los voluntarios y quienes lo hacen se va a poner visible. O sea, queremos que realmente se reconozcan los esfuerzos. Nosotros profesionales podemos dar mucho, pero al menos debemos recibir reconocimiento, que es lo justo. Porque las personas que hacen un buen trabajo no deben quedarse ellas con ese conocimiento, o sea, de que ellos son los únicos que saben hacerlo. O sea, hay que saber todos que ellos saben hacerlo para poder ayudarlos. O sea, esto es un win-to-win. Muy bien, entonces ya saben, los que todavía no están en la comunidad, ya les he puesto el procedimiento en el WhatsApp del PM4R Global, ya les he puesto el procedimiento para integrarlos a la comunidad del banco, y vamos a tener un webinar, bueno, va a ser un webinar no del PM4R Training Online, sino de la comunidad, donde les voy a explicar cómo van a funcionar los proyectos de voluntariado. Entonces, justo estaba conversando con Ernesto y con los otros providers. Vamos a ver cómo vamos a organizar la comunidad para que pueda funcionar. Eso es algo interesante. Entonces, ese era lo que quería comentarles. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con la participación? Ya tenemos 38 personas. Qué bueno, nos alegra tener siempre tantas personas que comparten su tiempo con nosotros, su valioso tiempo, porque en realidad el tiempo es lo más valioso de una persona. Y en verdad les estamos muy agradecidos por esa razón, sabiendo que el tiempo es lo más valioso que tiene una persona. Estamos preparando siempre las mejores presentaciones posibles. Estamos tratando de conseguir para ustedes las mejores presentaciones posibles. Yo estoy ahorita, no sé si ustedes habrán escuchado hablar de Inés Temple, acá en Perú, no sé si la conocen. Yo justo hoy día estuve hablando con un amigo que la conoce. A mí me encantaría que Inés también pudiera compartirnos un poco su experiencia. Ustedes saben que ella sabe mucho de lo que es marketing y empleabilidad, sobre todo en estos tiempos donde los profesionales tenemos que realmente mantenernos siempre empleables. O sea, ustedes han sacado una acreditación porque quieren mantenerse vigentes en el mercado. Y es obvio que todos nos acreditamos, todos estudiamos porque tenemos la expectativa siempre de tener un buen trabajo y de ser empleables, o sea, y de crecer en nuestra carrera profesional. O sea, eso es lógico. Y esa persona que sabe mucho de esto es esta señora Inés Temple, que yo la conocí, no la conocí personalmente, pero que tuve la suerte de saber de ella cuando en el año 2009, estaba saliendo de mi maestría. Yo hacía una maestría en la Católica, y salía de la clase y me fui un rato al WOM que estaba al costado para tomar un cafecito, y de repente me encuentro con un libro que estaba en oferta y que lo daban como a 10 soles, 5 soles, no me acuerdo cuánto estaba. Me llamó la atención porque yo decía, usted sea. Bueno, y como no tenía nada que hacer, agarré y lo comencé a ojear. Y cuando lo comencé a leer, wow, dije, ¿qué? Dije, era muy interesante lo que estaba. Entonces, de una dije, lo compro, me lo compré. O sea que el libro resultó ser realmente, era una perla que estaba por ahí flotando y que nadie lo conocía, pero después que leí el libro me quedé con esta sensación, ¿no? Este libro se va a volver un bestseller, porque dice verdades que son reales, o sea, son cosas que yo he vivido, y dicho y hecho, ese libro es uno de los más vendidos en el Perú actualmente. Inés Temple ahora es una persona muy reconocida, y por eso también había pensado en ella que en algún momento pudiera compartir con nosotros un poco su experiencia para seguir fortaleciendo nuestro espacio, ¿no? Nuestro espacio de aprendizaje continuo. Este PM4R Training Online se ha hecho con la finalidad de que podamos mantenernos vigentes en nuestro conocimiento. Y además les pido, por favor, que todos ustedes están invitados a presentar. O sea, aquí el objetivo es que ustedes puedan compartir su conocimiento. No es un espacio, digamos, cerrado. Si alguno de ustedes tiene un tema, tiene, digamos, algo que aportarnos, decirnos, quiero hacer esta presentación, simplemente me avisan y lo programamos. Y listo. ¿Estamos? Muy bien, Eduardo. Habiendo hecho ya el preámbulo correspondiente a su presentación, entonces simplemente agradecerte por tu tiempo y por haberte dedicado esta semana trabajando duro. Sé que te has amanecido para hacer tu presentación, pero lo has hecho con mucho cariño, así que te damos en este momento ya toda
digamos, para que tú empieces a presentar, amigo. Tienes el micrófono a tu disposición. Bueno, gracias, Eddie. Gracias, realmente. Gracias, amigos. Buenas noches con todos. Somos 40 personas. Realmente muy agradecido por darse este tiempo. Me uno al agradecimiento de Eddie. Y es verdad lo que dijo Eddie, ¿ya? Para esta presentación he tomado varias horas de la madrugada, de los días anteriores, ¿no? He querido preparar algo muy bonito y con mucho valor en todo el sentido de la palabra con la comunidad, ¿no? Es una primera experiencia y bueno, hoy día lo que vamos a tratar es la metodología PM4R, pero aplicada a proyectos privados, ¿no? Es decir, aquí ya no vamos a hablar de proyectos de desarrollo y proyectos sociales, vamos a hablar netamente de una empresa que se desarrolla en el sector privado, ¿no? Y vamos a mostrarles cómo se aplica la metodología en el proyecto 4PL, ¿no? Que es un proyecto netamente de logística, ¿no? De supply chain. Bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar. Y decidí empezar contando mi historia profesional, ¿no? Varios de ustedes me conocen, pero algunos no, entonces creo que esta es una bonita manera de contar la historia, ¿no? Entonces, aquí está el recorrido profesional que he venido haciendo desde que empecé a trabajar como empleado en una compañía. Y como ven, empezamos en el 2005. Para esta época yo trabajaba en Llobel Supply Chain Management. Es una empresa que se dedica a gestionar cadenas de suministro aquí en el Perú, pero tiene sede en toda Latinoamérica. En ese año, yo estaba saliendo de la universidad, terminaba mis estudios de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, más conocida como la Decana de América. Es una universidad pública que tiene sede acá en Lima, ¿no? En ese momento, entré directamente a trabajar al área de logística de salida, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con distribución y transporte, y pasé a trabajar dentro de un staff que se le denominó en ese momento excelencia operacional. Éramos un grupo de expertos que manejábamos las distintas, digamos, unidades de la logística para hacer proyectos logísticos, ¿no? Hacíamos 3 tipos de proyectos fundamentalmente. Primero, proyectos de implementación de nuevos negocios, es decir, implementábamos todo el servicio logístico cuando se captaba un nuevo cliente, ¿no? Teníamos otro tipo de proyectos que eran los proyectos de, digamos que buenas prácticas, ¿no? Hacíamos implementación de buenas prácticas también en toda la región. Y el tercer tipo de proyecto era muy demandado, eran los proyectos de rescate de operaciones, ¿no? Cuando habían problemas con operaciones en cualquier sentido de la palabra que hacía peligrar la cuenta, íbamos nosotros y rescatábamos la operación, ¿no? Como un equipo de bomberos, ¿no? Y en ese camino, Llobel estaba expandiéndose en Latinoamérica, ¿no? Estaba abriendo operaciones en varios países de nuestra región. Y así es como llegué a conocer Argentina 2 veces. Primero fui por un proyecto de tecnología para integrar las operaciones allá en Argentina, y después viajé de nuevo para contratar capacidades de distribución y hacer todo un despliegue en la costa atlántica de Argentina. Viajé por Bahía Blanca, por Mar del Plata, estuve en Rosario, en La Pampa, sin duda en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires, un país hermoso y realmente una experiencia inolvidable. Luego terminó esa experiencia después de 3 años y pasé como analista a trabajar en Tegestiona, que es una empresa del Grupo Telefónica acá en Perú. Bueno, ¿qué pasó allí? Importante el tema, que tiene mucha relación. En ese momento, acá en Perú, ¿no? Nosotros todavía veíamos el cable de manera análoga, ¿no? Conectábamos nuestro cablecito para poder ver en nuestra televisión todos los canales de cable, ¿no? Pero llega DirecTV al Perú y rompe el mercado, ¿no? Con su televisión digital, ¿no? Con sus decodificadores que podías tú avanzar, y realmente Telefónica Multimedia, que es una de las empresas del grupo Telefónica, para hacerle frente a esta competencia, ¿no? Trajo desde China un embarque tremendo de decodificadores para lanzarlos a sus clientes premium. Y en ese momento es que me contratan, me dicen, me formo parte del staff para poder armar un proyecto y realizar esas entregas en los 4 o 5 meses que nos dieron. Fue todo un reto, porque esos decodificadores venían sin activar.
¿no? Y había que montar una instalación para activarlos masivamente, había que contratar una flota tremenda de transportistas, desarrollar el modelo de entrega de la última milla, ¿no? Y había que integrar también los software a estos decodificadores, y además hay un problema legal, porque los decodificadores eran de Telefónica Multimedia, no de los clientes. Todo eso lo tuvimos que resolver en ese proyecto, que duró 6 meses para mí, en esa etapa, y de allí pasó algo muy interesante. Me dijeron, ok, Eduardo, gracias, el proyecto ya hiciste lo que tenías que hacer, ahora hasta aquí nomás queda tu contrato. No me renovaron, y entonces yo salí. Bueno, el 2008, perdón, cuando salí de gestión fue un año bien duro, porque me tuve que hacer cargo de mi salud, ¿no? Como todo ser humano, a veces pasamos por etapas duras. Bueno, yo tuve que hacerme cargo de mi salud y un año tuve que estar dedicado a mi recuperación, ¿no? Tuve un tema complicado que enfrentar y todo un año estuve sin trabajar. ¿Pueden imaginar eso? Complicado, ¿no? Y entonces un día me llama mi jefe, Jorge Cornejo, de la etapa que estuve trabajando en Jovel, y me dice, Eduardo, ¿cuándo vienes? Acá está tu puesto, te estamos esperando. Esa fue una llamada realmente acogedora y que me dio mucho impulso. Entonces regresé recuperado y me dieron la oportunidad de entrar nuevamente a Jovel, pero entré como supervisor, porque no había un puesto para mí que yo había tenido, ¿no? Entonces me costó un año a volver a recuperar y me dieron la jefatura de planificación de la distribución. Entonces comencé a planificar para esta compañía toda la distribución a nivel nacional, ¿no? Un reto tremendo porque era mi primera vez planificando toda la distribución de un país, ¿no? Y con mucho temor al inicio, pero después esto se fue dando. Y después me incorporaron más trabajo, me dijeron, Eduardo, ok, ya sabes planificar, ahora quiero que planifiques el negocio, o sea, que hagas presupuestos, que prepares información para la gerencia, que reportes, que sustentes desviaciones, ¿no? Que también hagas los planes de negocio para todo el año y los vayas monitoreando mes a mes. Oye, entonces comencé a manejar ya la empresa, ¿no? Y en el negocio logístico de este tipo, de un 3PL, aparecen 2 grandes columnas. La primera columna es la de la administración del almacén. La segunda columna es la de la administración de la distribución y el transporte. Yo trabajaba en esa columna de la distribución y transporte. Y después de 4 años, la empresa, Jovel, decide separar, ¿no?, la gestión y crear una nueva empresa, totalmente desde cero, para dedicarse solamente al transporte y distribución. Y oh sorpresa, me nombraron jefe de esa nueva unidad de negocio, que en realidad era una nueva empresa, y tenía que empezar de cero, ¿no? Teníamos que crear la empresa en la SUNAR, ver los temas tributarios, contables, ¿no? Desplegar con todos nuestros clientes este mensaje de que ahora tenían que hacer 2 facturas, tuve que contratar repartidores, comprar flota de vehículos, entrenar al personal, uniformarlo y tener un foco muy direccionado hacia el servicio, ¿no? Fue un año espectacular que me ayudó a dar el salto, ¿no? Luego entré a trabajar en las grandes ligas de la logística, ¿no? Kuehne+Nagel, para los que conocemos de este sector especial, ¿no?, es un global player, es una empresa global. Kuehne+Nagel tiene operaciones en todo el mundo y es el negocio más fuerte que tienen es el agenciamiento de carga marítimo. Es decir, en el mar, ellos son los que mueven más mercancías en todo el mundo, que son el top number 1, ¿no? También manejan el agenciamiento de carga aéreo y negocios de contract logistics, y también el overland, que es el transporte por tierra intercontinental, y eso fue una experiencia tremenda, porque ya no solamente yo veía los temas de almacenamiento y distribución como lo hace un 3PL, sino lo veía ya como un gestor de cadena de suministro global, ¿no? Y ahí tuve grandes retos, ¿no? Ya como gerente de distribución, yo tenía una unidad de negocio a cargo y tenía que hacerme cargo de que esa unidad de negocio dé rentabilidad, ¿no?, para la compañía, pero a la vez tenía que implementar tecnología, tenía que hacer negocios con el mundo, porque ya tenía que cerrar negocios con Inglaterra, también tuve algunos negocios con Alemania, con Argentina, ¿no? Distintas partes del mundo tocaban la puerta del gerente de distribución de Perú para cerrar negocios, ¿no? Era
una experiencia fundamental. Pero tuve un reto mayor también porque todo era gran parte de la comunicación era en inglés. Y mi inglés yo no lo había desarrollado hasta ese momento. Entonces tuve que llevar un entrenamiento intensivo también de inglés y desarrollar esa competencia, ¿no? Bueno, luego de los 2 años y medio, mi jefe me dice, Eduardo, la compañía ha decidido fusionar el negocio de distribución y de almacenamiento y no podemos quedarnos con tu departamento, lo va a absorber almacenes, ¿no? El centro de distribución. Bueno, tuve que salir de Kuehne+Nagel, me di una temporada de vacaciones y en ese momento es donde decidí escuchar a un amigo que me dijo, oye, Eduardo, toda tu carrera has hecho proyectos, ¿no? ¿Por qué no te acreditas como PMP? Me dijo, ¿no? Yo le digo, bueno, ok, es momento. Y comencé a estudiar para acreditarme como PMP en esta empresa de consultoría, ¿no? Dharma Consulting. Y oh sorpresa, en ese momento ellos estaban buscando un personal para vender consultoría, ¿no? Y me contratan, mire, yo estaba sin trabajo y me contratan como vendedor de consultoría. Y eso fue para mí una experiencia. Antes de empezar con Dharma, a toda esta parte de mi vida profesional la llamé Supply Chain Management, ¿no? 11 años dedicados al Supply Chain Management y logística, ¿no? Y luego entramos a trabajar en la etapa de Project Management, ¿no? A partir del 2017. Este fue un punto de quiebre cuando trabajé vendiendo consultoría. ¿Por qué? Porque entré a distintas industrias. Vi el poder del Project Management in Action, ¿no? Entré a la banca, le vendí un proyecto de consultoría a la banca, ¿no? También entré al Estado, pude conocer las instalaciones de Sedapal, conocí a uno de los gerentes de una unidad importante en Sedapal y hicimos la venta consultiva, pero al final me salí vendiéndole un proyecto a la RENIEC, ¿no? También conocí, pero a la RENIEC no, perdón, a la SUNEDE, ¿no? Conocí la RENIEC, también conocí Alicor, una empresa también que hace logística, es una de las top también aquí en Perú, y todo el panorama de la industria se me abrió gracias, y también conocí una empresa minera acá en Perú, gracias al Project Management, ¿no? Pero nomás se duró poco porque me llamaron nuevamente del sector logístico, me dijeron, Eduardo, vente a Ripley, y ya en ese momento yo no lo pensé 2 veces, me fui a trabajar nuevamente en un centro de distribución y ya aplicando Project Management, ¿no? Ya era PMP, me hice PMP cuando estaba trabajando en Ripley y me hice Scrum Master en esa época, ¿no? Y ahí el centro de distribución, ustedes pueden imaginarse, es un lugar inmenso, más o menos 4.000 metros cuadrados, es un centro de distribución mediano, pero Ripley tenía alrededor de 14.000 metros cuadrados, ¿no? Un centro de distribución inmenso, ¿no? Y trabajaban más o menos alrededor de 400 a 450 personas diarias, ¿no? El lugar perfecto para un project manager. ¿Por qué? Porque estás metido en interacción con muchísima gente todos los días, ¿no? Y ahí lo tomé como un laboratorio, hacía mis proyectos de gestión ágil, ¿no? Apliqué mis primeros proyectos ágiles, trabajé también con metodología tradicional. Luego pasé a ver ya no los proyectos sistémicos de logística, que era un poco todos los proyectos que trabajaba el ecosistema de sistemas que tenía montado Ripley con sus tiendas, sino que comencé a ver ya temas de eficiencia, de capacidades, de productividad con el personal de operación, ¿no? Con todo el personal que movía, pues, todos los procesos del centro de distribución. Hicimos muchos proyectos interesantísimos y eso me dio la idea para proponerle en ese momento a mi gerente y decirle, oye, ¿por qué no te hago esto desde afuera? ¿No? Yo ya tengo el proyecto, ya viste que funciona, déjame salir, contrátame como proveedor, le dije. Entonces me dijo, ok, Eduardo, acepto tu propuesta, vamos, y así es como fundé B4R Consulting, ¿no? Esta es una empresa de consultoría que fundé en el año 2019, ¿no? Para aplicar lo que había aprendido, ¿no? La gestión de proyectos, ¿no? Pero en el sector logístico, ¿no? En ese momento también dije, oye, vamos a estudiar un MBA porque me gustaría enseñar y todavía no tengo el grado de magíster y también me encantaría poder saber cómo hacer crecer mi negocio, este emprendimiento. Y este MBA que comencé a estudiar desde el 2019 me llevó a Inglaterra, ¿no? Apliqué a un programa internacional y me fui a Inglaterra a estudiar una especialización en Supply Chain and Finance, ¿no? Esa relación que hay entre las finanzas y la gestión de cadenas de suministro. Una experiencia espectacular. Y en todo este tiempo, desde el 2017, conocí también el PMI, el capítulo de Lima acá en Perú. Y conocí a muchos profesionales, entre ellos, claro, a mi gran amigo Eddie, ¿no? Y a todo el equipo que estamos hoy por hoy trabajando en los temas del
el PM4R, ¿no? Y esa experiencia me llevó a Estados Unidos por primera vez, ¿no? Y hoy por hoy, después del año 2019, llegamos a este momento, ¿no? El momento en el que ya tengo muchísimas acreditaciones, ¿no? Producto de este, digamos, compromiso tremendo con la gestión de proyectos que aprendí a apreciar, ¿no? Me convertí también en trainer, ¿no? De la metodología PM4R Professional y AI, ¿no? También me acredité como PMO Certified Practitioner con PMO Global Alliance, ¿no? Y ahora, como ya saben, estoy terminando mis estudios de maestría. Y esta es una foto bien bonita porque la tomamos en el Lincoln Memorial cuando viajamos a Washington para entrenarnos y ser trainers, ¿no? Con el equipo de trainers de Gestión Total. Bueno, amigos, esta es mi historia profesional y quería contárselas, compartírselas, porque creo que es importante conocernos como personas, ¿no? Y compartir esta experiencia, yo creo que era fundamental. Bien, espero que les haya gustado, una historia verdadera, ¿no? Y que me haya permitido compartirla, ¿no? Ahora, ¿qué veremos hoy? Hoy vamos a ver, en esencia, estos 6 frentes. Primero vamos a hablar del 4PL, ¿no? El 4PL. ¿Qué significa? ¿No? ¿Qué es el 4PL? Para los que no conocen el concepto, lo vamos a aclarar. Luego vamos a hablar del proyecto 4PL, cómo inició, cómo se planeó, cómo se ejecutó, cómo cerró el proyecto, ¿no? Vamos a hacer ese recorrido por todo el ciclo de vida del proyecto 4PL. Al final vamos a dar un espacio de consultas para poder conocer un poquito más. Pero hablemos del para qué, ¿no? Cuando estaba pensando el para qué nos hemos juntado esta noche, encontré 5 motivos, ¿no? El primero de ellos, motivar la aplicación de la metodología en proyectos privados. Espero que esta presentación ayude a que muchos de ustedes, colegas, apliquen esta metodología en proyectos privados, ¿no? El segundo, ¿para qué? Es comprender el concepto de 4PL. Es un concepto a veces un tanto desconocido de la logística, pero poderoso, muy poderoso para poder ayudar a las organizaciones a que sean más competitivas, ¿no? El tercer, ¿para qué? Es explicar el plan de proyecto que realizamos, ¿no? ¿Cómo es que vendimos este proyecto? El cuarto, ¿para qué? Es compartir los resultados obtenidos, ¿no? Los resultados es un poco la razón de ser de la empresa, ¿no? Es value for results, valor por resultados. Nuestra filosofía es generar valor a través de la entrega de resultados, ¿no? En eso nos enfocamos siempre, ¿no? Y finalmente es reflexionar sobre esta experiencia que les vengo a contar. Una experiencia real de la aplicación del PM4R en proyectos privados, ¿no? Bien, empecemos definiendo qué es logística. Esta es una definición que me gustó y que la adapté un poquito. Es el arte de dirigir los materiales y productos desde su origen hasta su destino de consumo. ¿Ok? Recordemos que la logística viene de la etapa de las guerras, ¿no? El término viene de una palabra francesa, logistique. Esta palabra es un término francés militar, que básicamente significaba lo siguiente, ¿no? Imagínense el contexto de una guerra, ¿no? Significaba transporte, suministro y alojamiento de tropas. Todo lo que tenía que ver con el transporte, suministro y alojamiento de tropas, a eso se le llamaba logística, ¿no? Entonces, si tú sabías gestionar la logística de una guerra, naturalmente podías ganarla, ¿no? Tenías una ventaja competitiva tremenda. Pero luego, hablando ya en temas de negocios, encontré esta definición que la he tomado de un libro que se llama Logística de Almacenamiento y Manejo de Materiales de Clase Mundial, que escribió hace algunos años Edward Frasel y Ricardo Sojo, ¿no? Ellos hablan de que la logística es un flujo de materiales, información y dinero entre los proveedores y consumidores. Me he permitido agregarle un punto más a esta definición, que es la gestión, el flujo de las decisiones, ¿no? De las decisiones. Porque tú puedes gestionar, cuando gestionas la logística de una organización, materiales, información y dinero, pero si no gestionas las decisiones, no se mueven los materiales, no se genera realmente ese flujo, ¿no? Las decisiones son fundamentales. Y adivinen qué, los project managers somos expertos en generar el flujo de decisiones, ¿no? Porque nosotros trabajamos con personas, nosotros gestionamos personas. Entonces, ese es el punto agregado, la gran oportunidad que he visto para poder aplicar la gestión de proyectos a la logística, ¿no? Ahora, la logística tiene 5 procesos según Edward Frasel. El primero es el transporte, el segundo es el almacenamiento,
el tercero es el servicio al cliente, el cuarto es la gerencia de inventarios y el quinto es las compras y manufactura. Estos 5 procesos engloban lo que podemos decir logística, ¿ok? Pero ahora que entendimos lo que es, vamos a hablar del nivel de servicio logístico. Es decir, cómo es que yo, a partir del conocimiento de lo que es logística y la necesidad logística que tienen las organizaciones, puedo montar negocios, ¿no?, en distintos niveles de servicio. Y ahí es donde aparecen los famosos Party Logistics, ¿no? Y empecemos con la primera. Este es el First Party Logistics, ¿no? El 1PL, ¿no? Este es un fabricante que decide también tener un almacén y tener su flota de vehículos, ¿no? Solamente se dedica a fabricar y a almacenar sus productos terminados y luego esos los lleva a sus clientes con su flota de vehículos propia. Ese tipo de negocio, ¿no? Ese tipo de negocio se conoce como el negocio de First Party Logistics, ¿no? El 1PL. No es ahora muy común de que un fabricante tenga vehículos propios, ¿no? La mayoría de estos vehículos siempre son tercerizados, pero este es el concepto. Luego entra a tallar el Second Party Logistics, el famoso 2PL, ¿no? Second PL. Aquí aparece básicamente 2 jugadores, ¿no? Cuando tú ya tienes tus productos que tú eres un fabricante, tienes tu centro de distribución, pero los vendes al extranjero, ¿no? Los exportas. Entonces tú tienes la necesidad de contratar ese transporte. Y las empresas que solamente se dedican al transporte, ¿no?, de mercancías, a esas empresas se les llama Second Party Logistics, las empresas especializadas en el transporte. Por ejemplo, el transporte terrestre, el transporte ferroviario, el transporte por mar, ¿no?, las agencias navieras y las aerolíneas, ¿no?, que transportan las mercancías por aire. Luego tenemos el Third Party Logistics, es el famoso 3PL. Aquí aparece un jugador que es mejor conocido en el mercado como los operadores logísticos. Estos operadores logísticos, ¿qué hacen? Bueno, ellos arriendan, normalmente no compran, arriendan hangares para almacenar mercancías de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 metros cuadrados, ¿no? Y luego buscan clientes para llenar sus hangares. Ellos tienen algo muy importante que es no solamente el know-how de cómo se manejan los procesos en un centro de distribución, sino también cuentan con tecnología. Normalmente tienen ERPs para administrar los materiales que ellos, que sus clientes les entregan, ¿no? Y también manejan el transporte de entrada y el transporte de salida, ¿no?, del centro de distribución. Estos son los famosos operadores logísticos, ¿no? Así es como manejan su negocio. Y aquí viene el concepto que nos trae a esta presentación hoy, el 4PL, el Fourth Party Logistics. El negocio del 4PL es básicamente esta compañía, ¿no? Esta compañía nace porque otros necesitan que les administren sus mercancías. Pero acá la logística es más compleja, porque este Fourth Party Logistics se encarga no solamente de gestionar el aprovisionamiento de las fábricas que puede tener el cliente en el mundo, ¿no?, sino también se encarga de contratar a los 3PLs para almacenar temporalmente las mercancías en todo digamos, los pasos que da para llegar hasta su destino final, ¿no?, en el país origen, en el país destino. Y también maneja el transporte de contenedores, de carga suelta, las entregas de última milla, maneja también los servicios de valor agregado. Este Fourth Party Logistics es un ente que no tiene inversión en activos, ¿no? Todo lo subcontrata. ¿Cuál es el know-how de un Fourth Party Logistics? La gestión. Ellos son expertos en gestión y siempre tienen un soporte tecnológico para la trazabilidad end-to-end, desde el punto de origen del país donde se compra la mercancía, donde se despacha, hasta el punto de entrega final en el país destino, ¿no? Ellos gestionan toda la cadena. Es como si fuera una torre de control, ¿no? Estas empresas que se dedican al 4PL como una unidad de negocio, se encargan de gestionar las órdenes de compra de sus clientes. Es decir, el cliente compra en muchas fábricas en el mundo y ellos se encargan de traer esas compras a los almacenes del cliente en el lugar donde ellos están establecidos, ¿no?
Luego evalúa la capacidad de los proveedores, porque puede ser que estas fábricas no te atiendan la orden de compra completa, eso es muy normal. Te atienden parciales de tu orden de compra. Entonces se genera una complejidad tremenda, porque bueno fuera que te dieran pues del producto 1, que pediste 100 unidades, que te atiendan las 100 unidades, ¿no? No, te atienden 20 en un embarque, 20 en otro embarque, 30 en otro embarque, ¿no? Y los últimos 30 te los atienden en el cuarto embarque. Entonces es bien complejo realmente gestionar cómo las fábricas despachan las órdenes de compra para la entrega al cliente final, ¿no? Y de eso se encarga el 4PL, de gestionar todos esos envíos, ¿no? También desarrollan una red de transporte. Esta red de transporte es internacional. El transporte en el país origen, el embarque, si fuera por mar, por tierra, o por aire. Luego manejan todo el tema de los procesos aduaneros para poder nacionalizar las mercancías y las capacidades de almacenamiento en toda la cadena. De eso se encarga el 4PL, ¿no? Este es el concepto que hoy por hoy vamos a ver. Este es el concepto que vamos a implementar. Bueno, tenemos que hablar ahora de la empresa, ¿no? Vamos a ver cómo inició todo. Esta es una consultoría, ¿no? Marco Peruana contrata a B4R Consulting para que implemente el servicio 4PL. Ahora les voy a explicar cómo es que ellos pensaban y cuál es la idea que generó el proyecto, ¿no? Pero, ¿qué es Marco Peruana? Marco Peruana es una empresa que tiene operaciones en 5 países en la región de Latinoamérica. Es una empresa que se dedica a los servicios de ingeniería integral, fabricación, manutención y reparación, sumándole la comercialización de equipos y repuestos e insumos de marcas líderes a nivel mundial. Es decir, es un comprador del mundo para Perú y para los países donde opera, ¿no? Tiene 5 unidades de negocio. La primera es la unidad de equipos de cubierta, porque esta empresa nació para prestarle servicios al sector pesquero, ¿no? A las embarcaciones. Entonces, traen de distintas partes del mundo equipos para las embarcaciones y los instalan, le dan mantenimiento, ¿no? Y se dedican a que prestan estos servicios especializados a las embarcaciones. Luego, traen lubricantes también de alta gama para la línea amarilla, para todo lo que es equipos, digamos, sobredimensionados que dan soporte a distintas industrias en nuestro país y en los países donde operan, ¿no? También trabajan con oleohidráulica, tienen una línea de negocios de productos destinados a este sector, frío industrial, todo lo que es aire acondicionado para industrias, y tecnología, ¿no? Electrónica, ¿no? Todo lo que son radares, sensores que van a montarse a las embarcaciones. Esta es otra de sus unidades de negocio. Y como ven aquí, ellos son representantes de todas estas marcas, ¿no? Estas marcas son marcas que tienen sus fábricas en todo el mundo, ¿no? Entonces, ellos compran, instalan, ¿no? Y prestan un servicio especializado en 5 países en la región. Bueno, vamos a hablar de esta nueva línea de negocio que es el sector minero. Marco Peruana también le presta servicios al sector minero. Es una unidad de negocios fuerte de Marco Peruana porque atienden servicios especializados para la minería por todo ese know-how que ellos han venido recogiendo en sus más de 50 años de operación, ¿no? Bien, hablamos un poquito más de la logística de Marco Peruana, ¿no? Ellos básicamente manejan los contenedores, que son los FCLs, ¿no? 60% de todos los contenedores que compran, claro, Marco Peruana no te compra pues 2 o 3 equipos, 2 o 3, digamos, fluidos, ¿no? Te llenan contenedores completos, ¿no? Y el 60% de todos los contenedores que compran desde las fábricas y llegan al Perú, ¿no? Vienen de Estados Unidos. El 35% de toda esa carga contenerizada viene de New York, el 33% viene de Miami y el 24% de Houston, ¿no? En Miami ellos manejan un hub, ¿no? Un punto de consolidación. Desde aquí se hacen normalmente los despachos a Perú. Sin embargo, las fábricas pueden estar en todo Estados Unidos, ¿no? Y acá está el mapeo de las fábricas principales. Este LSL es un término que se usa en logística para identificar la carga suelta, es decir, aquellas compras que hace Marco Peruana, pero que no llegan a llenar un contenedor, ¿no? El 25% de esas cargas viene de Estados Unidos, el otro 20% viene de Italia y los otros porcentajes menores vienen del resto del mundo. Es decir, puede venir de Europa, de Asia, ¿no? De cualquier parte. En cuanto a lo que es la carga aérea, el 61% viene de Estados Unidos, el 92% se despacha de Miami y el 4% de este 61% viene de Chicago. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente todos los embarques aéreos
que maneja Marco Peruana desde Estados Unidos salen del hub, que está en Miami. Ellos consolidan ahí y despachan vía aérea hacia Lima, ¿no? Ese es un poco el modelo de logística que ellos tienen desplegado principalmente en Estados Unidos, donde está una gran, digamos que el 70-75% de todas las compras que ellos realizan, ¿no? Y sus principales proveedores son dos, Furuno y Calumet. Furuno, ¿dónde está? En esta parte de Estados Unidos, ¿no? Tiene estas plantas, y Calumet tiene estas otras plantas que están en esta otra zona de Estados Unidos, ¿no? Normalmente abastece Calumet al hub y se despacha. Bueno, Furuno sí podría venir directamente desde aquí, ¿no? Bien, esta es la logística de Marco Peruana, la necesidad de poder manejar todas estas compras, ¿no? Bien, hablemos ahora de la oportunidad. Sabemos que Marco Peruana es una empresa que le compra al mundo, ¿no? Le compra al mundo. Y le compra por dos razones. Para atender los pedidos de sus unidades de negocio, solamente voy a hablar de estas 4, y también para apostar por sus apuestas comerciales, ¿no? Porque ellos, en función a su planificación de la demanda, definen qué comprar a los proveedores que tienen para tener en sus almacenes como stock para futuras ventas, ¿no? Eso es una compra que ellos hacen que está pensada en un plan, pero también compran para las necesidades de sus unidades de negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo es que maneja Marco Peruana esto antes de que implementemos 4PL? Como todas las empresas que hacen este tipo de negocio, con un departamento de comercio exterior, ¿ok? Ese departamento se encarga de gestionar todo lo que hemos hablado hace un momento, ¿no? Trae desde el mundo todos estos productos para atender a las unidades de negocio. Y como comprenderán, el personal que trabaja en este departamento normalmente suele estar así, ¿no? Bastante estresado, complicado porque no le da el tiempo, ¿no? Y la visibilidad de las mercancías, como ellos no utilizan tecnología para poder integrar su cadena, es realmente complicada, ¿no? Siempre le faltan cosas, un problema les podía tardar muchísimo en ser resuelto, y la consecuencia es que no todas sus unidades de negocio estaban contentas con el servicio, ¿no? Entonces, esto era la situación inicial, lo que vimos como una oportunidad. Entonces, ¿cuál es la situación futura que quería Marco Peruana implementar en su estrategia de negocio? Bueno, ellos van a seguir comprándole al mundo. Eso nadie lo va a cambiar, ¿no? Pero decidieron hacer esto. Migrar de un departamento de comercio exterior a un departamento de planificación de la demanda. Este departamento se va a encargar de integrar a todas las unidades de negocio en una mesa, ¿no? Esta es una idea, obviamente, de lo que significa planificar la demanda, para poder desarrollar know-how, un know-how que le permita, ¿no?, realmente ser competitivo en el mercado y comprar lo mínimo indispensable para poder romper el mercado, para poder atender a sus clientes en todo lo que se necesite, ¿no? Entonces, eso es una planificación, esto es un know-how potente que Marco Peruana quería desarrollar con esta nueva área y con su Demand Planner, ¿no? Para trabajar la planificación de la demanda, ¿no? Pero para poder lograr esta visión, ellos necesitaban contratar un proveedor que le preste servicios 4PL. Ya sabemos lo que significa 4PL. Entonces ellos tenían que contratar ese servicio, ¿no?, para poder implementar su unidad de planificación de la demanda, ¿no? Bueno, esto es lo que entendimos cuando nos contactaron, ¿no? Y pudimos tener varias reuniones con el sponsor que nos mostraba su visión del futuro, ¿no? Cómo querían operar. Y a través de estas reuniones también tuvimos que ir a conocer este departamento de COMEX, a vivir con ellos un par de días completos y entender a las personas cómo estaban trabajando, cuáles eran sus dificultades, sus retos, su día a día, la problemática, sus procesos, ¿no? Y realmente entender cómo es que podíamos nosotros darle una respuesta a esta situación futura que querían lograr utilizando el Project Management, ¿no? Entonces ahí es donde viene la primera oportunidad de negocio para nosotros aplicando dirección de proyectos, ¿no? ¿Cómo es que logramos llegar de una situación inicial a una situación futura? Con proyectos. Y lo que hicimos fue definir el proyecto. Entonces, definimos un objetivo, ¿no?, que fue realizar la planificación y dirección, ejecución y control del proceso de adjudicación del servicio de tercerización de las operaciones de compra internacional.
así como velar por el cumplimiento de los acuerdos con el proveedor seleccionado. O sea, Marco Peruano no solamente quería que contratemos al proveedor 4PL, quería que también estabilicemos la operación hasta que realmente se logre implantar el servicio de 4PL en su organización, ¿no? Y después de varias versiones, logramos sacar la cuarta versión del proyecto y este fue el alcance a alto nivel. Definimos 4 componentes. Todos ustedes están familiarizados con esta herramienta. Esta es una DT que hemos trabajado en el WS Schedule. Y el primer componente de un Project Manager que nunca debe faltar en la EDT, la gestión del proyecto, ¿no? Luego, un primer componente de elaboración de los términos de referencia. El segundo componente fue seleccionar al proveedor. Y el tercer componente, dar soporte a la implementación. Con estas 3 componentes nosotros respondimos a este objetivo. Bueno, ¿cómo se desplegó la elaboración de los términos de referencia? Bueno, primero tuvimos que plantear, realizar un diagnóstico de lo que quería. Bueno, está bien, quieres implementar tu 4PL Marco Peruana, pero dime qué significa eso. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué servicio realmente quieres tercerizar? Entonces, lo primero era definir el alcance del servicio con claridad que se iba a tercerizar, ¿no? Ellos lo tenían en idea, pero no lo habían aterrizado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer era ayudarles a que definan el alcance del servicio que querían salir a licitar. Una vez que eso se termine, teníamos que lograr la aprobación de ese alcance, ¿no? Y cuando teníamos el alcance ya aprobado, recién íbamos a empezar a escribir los términos de referencia, ¿no? Y una vez que los teníamos escritos, iba versión 1, versión 2, versión 3, hasta que logramos la versión final del TDR aprobada, ¿no? Así es como implementamos este componente. Luego el segundo componente lo hicimos de esta manera, ¿no? Todo el proceso de la licitación privada, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Bueno, primero una convocatoria. Hay que convocar, ya teníamos la herramienta es el TDR, ¿no? Ya ahora teníamos que convocar a todos los postores y luego teníamos que enviar, recibir sus preguntas, ¿no? Porque siempre ellos preguntan sobre qué es lo que creen conveniente, y había que armar el listado de las preguntas, de las respuestas a estas preguntas para que todos los postores tengan la misma información. Luego habría que hacer un análisis de muchas etapas hasta llegar a la adjudicación del ganador. B4R Consulting tenía que hacer todo el proceso de la licitación privada y sustentar a Marco Peruana por qué había designado a un ganador de la licitación, ¿no? Hubieron varias fases para poder desarrollar esta licitación. Y la última fase fue la de presentación ante la Gerencia General de Marco Peruana de 6 postores que fueron los que llegaron a la última etapa, en las cuales estos postores tenían que demostrarle a la Gerencia General de Marco Peruana por qué tenían que ser ellos los que se tenían que encargar del 4PL que queríamos contratar, ¿no? Y finalmente se elaboraba el acta de adjudicación y se enviaba al proveedor ganador. La última parte, ya teníamos al proveedor adjudicado, era, oye, ayúdame con la implementación, estabilízame la operación y déjame caminando el trabajo con el 4PL. Bueno, lo que convenimos en hacer es que íbamos a mandar 2 veces por semana, durante 8 semanas, es decir, 2 meses, a un Project Manager para que esté in-house en las instalaciones de Marco Peruana, trabajando con su proveedor full day, ¿no? Eso fue lo que se acordó, ¿no? Y de esta manera nosotros le damos respuesta al soporte de la implementación. Y así arrancamos, definimos el alcance. Luego establecimos un cronograma, ¿no? Con todos los lineamientos de un cronograma de PM4R, ¿no? Determinamos nuestras acciones y este es el cronograma alto nivel, ¿no? El proyecto iba a durar 4 meses, ¿no? Empezaba el miércoles 18 de diciembre, no, terminaba el miércoles 18 de diciembre, y acá los principales hitos, ¿no? El kick-off meeting, el 22 de agosto. Las reuniones semanales que íbamos a tener con ellos de gestión de proyecto, luego el cierre que se había proyectado para el 18 de diciembre, ¿no? Había un primer entregable que era el TDR terminado. Ese fue el primer entregable del proyecto. ¿Cuándo teníamos que entregarlo? El 10 de septiembre. ¿Cuándo teníamos que ya adjudicar al proveedor? Se planteó que sea el 11 de octubre. Y luego empezaban todas las reuniones de seguimiento para poder lograr la implementación con el proveedor hasta que cerramos el proyecto el 18 de diciembre. Ahí están los hitos bien claritos. Esta es la implementación del cronograma PM4R para el proyecto 4PL, ¿no? Y después definimos unos supuestos importantes para el negocio,
responsabilidades que tenía que cumplir el cliente, ahí no voy a ahondar porque estos son temas, digamos, de acuerdos que tuvimos para poder hacer el proyecto, y definimos un organigrama. Importantísimo decirle al cliente cómo vamos a trabajar su proyecto. Esto lo vemos en la metodología cuando hacemos el acta de constitución, ¿no? Entonces, ahí se definió al sponsor de B4R Consulting con el sponsor de Marco Peruana, que es el gerente de servicios compartidos. Se definió el responsable de control de cambios, que va a ser el mismo, ¿no? Y le pedimos a ellos que tengan un coordinador de proyecto para que trabaje en conjunto con el project manager en todo lo que es la gestión del proyecto, ¿no? Luego, en la parte de elaboración de productos, dijimos, bueno, nosotros vamos a facilitar la elaboración, pero ustedes tienen que realizarla, ¿no? Entonces, el proveedor iba a tener que poner a un project manager para que se encargue de elaborar los entregables, ¿no? Y Marco Peruana básicamente iba a brindar información. Así se estableció el organigrama de proyecto, la organización. Y luego, con todo esto, planteamos nosotros nuestra oferta económica, ¿no? ¿Cómo la planteamos? Esta parte es bien interesante. Esta es, acuérdense, la versión 4 del proyecto, ¿no? Planteamos todo en función a las fases y a los entregables que hemos definido. Dijimos, vamos a dividir el valor del proyecto, que es Z, en 5 entregables. El primer entregable es un adelanto, luego de hacer el kick-off meeting, el 22 de agosto. Al terminar el primer entregable, el 10 de septiembre, vamos a gatillar otro abono importante. Luego, cuando adjudiquemos al proveedor, viene el tercer abono. Y esta es la etapa de implementación ya. Entonces, cuando el proveedor arme y ustedes aprueben el SOP, que es el estándar de los procesos de operaciones estandarizados del servicio que se va a montar, gatillamos el cuarto abono. Y cuando hagamos la presentación del cierre del proyecto, gatillamos el último abono, ¿no? Y esto se planteó de esta manera junto con el cliente. Ojo, no solo es una propuesta que ha hecho B4R Consulting solo. Todo es en coordinación con el cliente, con el sponsor, ¿no? Y acá tenemos que un primer pago en agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Esto también fue interesante porque le dimos a Marco Peruana la posibilidad de que puedan hacer pagos similares en 5 meses, ¿no? Entonces tampoco ellos lo iban a tener, digamos, descalces en sus pagos, porque podía tener un pago muy grande, otro muy pequeño. Prácticamente los pagos fueron iguales durante relacionados a estos 5 entregables, ¿no? Y cuando hicimos esta presentación, nos aprobaron el proyecto. Y llegó, después de que enviamos nosotros la cotización, llegó la orden de compra. Este fue el momento más importante de la historia de B4R Consulting. El primer gran proyecto que habíamos vendido aplicando Project Management, ¿no? Aquí aplicamos netamente gestión de proyectos y logramos vender este proyecto de 5 meses a Marco Peruana, ¿no? Nos llegó la orden de compra y este fue un momento grandioso. Realmente ustedes no sé si pueden sentir la emoción, hasta ahora la siento, porque fue un sueño hecho realidad, ¿no? Ya vieron el recorrido profesional, entonces aplicamos Project Management para generarle valor a una compañía que trabaja en logística, ¿no? Una compañía que tiene esta relación con el mundo, ¿no? Y de aquí ya después nos pusimos un poco nerviosos porque había que implementar lo que habíamos vendido, ¿no? Complicado, pero fue también un camino de aprendizaje tremendo, ¿no? Entonces después nos tocó hacer el TDR y lo terminamos. Lo terminamos el 14 de octubre del 2019, ¿no? Y ahora voy a mostrarles un poquito de lo que fue este TDR, ¿no? Aquí está. El TDR fue así. Básicamente, se definió cómo iba a ser el proceso de licitación, se definieron las fechas para todas las fases del proceso, se definieron los servicios que se iban a contratar, el agenciamiento de carga, de aduana, el costeo del file de importación y el control en base a indicadores de gestión. Y se estructuró este TDR en 3 secciones, ¿no? Una introducción para los oferentes, una hoja resumen técnico de la oferta, que eran las instrucciones que les damos para que ellos presenten sus ofertas, ¿no? Y el penúltimo fue los requerimientos mínimos para los oferentes, es decir, el checklist que armamos con el cliente, con Marco Peruana, para que puedan presentarse a la licitación. Y los anexos, que básicamente era información importante para los oferentes, para que puedan hacer sus propuestas, ¿no? Y aquí hay un recorrido corto de cómo fue el documento, ¿no? Como ven, ahí tuvimos todo establecido, un documento que partió de cero,
Le pedimos a los clientes para el análisis de precios que nos resuelvan 4 casos, ¿no? Para poder tener un estándar de comparación entre todos los postores. Cada uno tenía que hacer el ejercicio de un pricing en cada uno de estos casos para poder nosotros mirar y comparar cómo es que ellos están enfrentando estas complejidades que les dimos. Les pedimos indicadores de gestión, un balance scorecard y una recomendación fundamental, ¿no? Les pedimos que nos definan cómo iban a implementar la gestión 4PL. Que nos digan, que nos muestren cómo iban a implementarlo, ¿no? No solamente que nos digan que son buenos haciendo 4PL, sino que nos digan cómo lo iban a implementar. Este es un punto crítico también. De ahí los requerimientos mínimos, le pedimos que tengan un almacén en Estados Unidos, un hub, porque ya es un modelo que venía funcionando y no queríamos cambiarlo. Luego le dijimos que ellos tenían que manejar con personal propio el almacén y unos requerimientos ya de la compañía para homologar proveedores, ¿no? En los anexos, básicamente, los documentos de compliance, ¿no? Porque teníamos que garantizar de que hay una sana competencia entre ellos, que sean pues proveedores de calidad, y les dimos 3 certificaciones de compliance, ¿no? Y finalmente les dimos datos de la operación actual de Marco Peruana para que ellos puedan estimar el volumen de negocio que significamos para ellos y nos puedan hacer una propuesta técnica económica, ¿no? Eso fue los TDR que se cerraron en 32 páginas, ¿no? 32 páginas fue el TDR que armamos para Marco Peruana en ese momento, ¿no? Ahora déjenme regresar a la presentación un ratito, que se me ha perdido por aquí. Ya. Aquí estamos. Aquí estamos. El segundo entregable era adjudicar al proveedor, acuérdense, adjudicar al proveedor. Entonces, ¿a quiénes invitamos? Invitamos a 14 proveedores de logística. Y acá hay Global Players también, ¿ah? Invitamos a Kuehne+Nagel, invitamos a DHL, a UPS, ¿no? Trabajó a Schenker, a DSB, que es un jugador también mundial, que es la marca que opera ahora en vez de Panalpina, para los que conocemos de logística, DSB también es importante. Y otras empresas también que juegan bastante bien en la logística en el país y en el mundo, ¿no? Finalmente, solamente se presentaron 12, DSB y DHL no se presentaron al concurso, a la licitación privada, y nosotros tuvimos que armar estos facts. ¿Se acuerdan? Es un punto crítico cuando nosotros, un hito que habíamos montado, esto de las preguntas y respuestas, y acá está el documento, ¿no? El documento que armamos no fueron 13 preguntas, ¿no? Fueron mucho más preguntas. Aquí está. ¿Ven? Fueron en total de 109 preguntas las que tuvimos que responder, que hicieron los 12 postores que se presentaron a la licitación privada, ¿no? Este es un documento que elaboró Before Consulting para Marco Peruana en ese momento, ¿no? Ya lo habíamos comprometido y lo tuvimos que hacer. Bueno, después de esto, tuvimos que presentar los resultados de la licitación. En esta presentación, nosotros sustentamos por qué no decidimos, sino elegimos al postor ganador, juntamente con el cliente, pero habría que hacer una presentación gerencial donde se explique paso a paso cómo es que se tomó la decisión. No es parte de esta presentación porque es un tema un poco más técnico ya que incorpora varios conceptos logísticos, pero se hizo la presentación y se justificó al ganador, ¿no? Entonces, adjudicamos al ganador de la licitación y sustentamos por qué haciendo esta presentación, ¿no? Después de ello, este es el plan de implementación del proveedor adjudicado, ¿no? El proveedor vino y nos dijo, así voy a implementar el proyecto, y nos dio 2 meses más o menos de implementación. Aquí están todos los frentes que ellos plantearon, y nosotros en ese momento nos enfrentamos a un riesgo porque dijimos, cuidado, si el proveedor nos trae este plan que realmente es un cronograma, un diagrama de Gantt más que un cronograma, entonces probablemente digan cosas que van a fallar, esto se va a poner complicado, y en conversaciones con el sponsor les propusimos, como Before Consulting, oye, ¿por qué no armamos un proyecto de cero? ¿No? Armemos un proyecto completo para poder implementarte el servicio, para poder disminuir los riesgos de que no se implemente adecuadamente este servicio. Ya adjudicamos, ya pasamos por la parte más complicada, ahora hay que hacer un proyecto de implementación del 4PL. Y la pregunta que me hizo el sponsor fue si le iba a costar más. Y yo le dije que no vamos a subir nada porque ya hemos acordado un precio y este es un valor agregado que te da la compañía, ¿no? Before Consulting. Entonces, hicimos un proyecto y como todo proyecto, nació con su acta de constitución, que se la voy a mostrar también. El acta de constitución
es este documento que está aquí, ¿no? Ahí está. Este es un acta que todos conocemos, lo que hemos llevado el entrenamiento PM4R Professional, ¿no? Aquí tienes, pues, el acta de constitución que se armó para el proyecto 4PL, ¿no? Pero acá apareció algo bien interesante que les quería mostrar. Ya en el acta, cuando implementamos el servicio, ¿no? Aparecieron 3 jugadores, ¿no? Ustedes se acuerdan cuando implementamos por primera vez gestión de proyectos, solamente habían 2 jugadores, ¿no? Marco Peruana y Before Consulting. Ahora apareció Atlantic, que fue el ganador de la licitación, y les pedimos a ellos que también pongan a su coordinador y coordinamos en este nivel las 3 empresas, toda la gestión del proyecto, y luego nosotros le pedimos que haya personal dedicado a elaborar los entregables, ¿no? Personal que va, ya esto ya lo habíamos establecido, Marco Peruano iba a brindar información y yo trabajo como un consultor en todo lo que es la gestión del proyecto para lograr que estos entregables se realicen, ¿no? Esto fue como se armó, así se armó esta parte y se definió en el acta de constitución, ¿no? Y después los control de cambios y fue aprobado por el sponsor que fue el gerente de servicios compartidos. Bien, hasta ahí lo que fue la EDT, ¿no? Entonces, esta fue nuestra foto de cierre del taller de definición del alcance, ¿no? Un taller que duró 3 horas, ¿no? Para poder definir con claridad cuál era el alcance del proyecto de implementación, ¿no? Aquí vemos personal de las 3 empresas, ¿no? Por aquí vemos, ella es Gisela Reina, que fue la project manager, no, la jefa del departamento de planificación de la demanda que contrató Marco Peruana para hacerse cargo de esta visión. Él era el especialista de toda la parte de comercio exterior que tenía Marco Peruana en ese momento. Él es el que manejó, el que iba a ver los planes, el plan de abastecimiento también de Marco Peruana. Y ella era la jefa del Departamento de Comercio Exterior, ¿no? Ellos eran los puntos principales. Y acá el cliente. Él es el experto en tecnología del cliente, o sea, del proveedor adjudicado, toda la parte de sistemas. Él es la persona operativa, ¿no? Que maneja todas las operaciones que va a manejar el 4PL, es la jefa de operaciones del proveedor. Él es el gerente de servicios compartidos, el sponsor del proyecto, el gerente Marco Peruana, y él es el gerente de la compañía que ganó el proyecto, ¿no? Gerente de Atlantic, ¿no? Y todos nos juntamos en la sesión de definición del alcance que duró 3 horas. Y para que ustedes vean lo que pasó en esa sesión, he preparado un pequeño videito que les quiero compartir, donde van a poder ver lo que significa hacer un taller de definición de alcance, ¿no? Un espacio amplio, la sesión de directorio, todos planificando el alcance, ¿no? En las paredes, utilizando post-its, como lo dice la metodología. Está pasando un video. ¿Cómo fue el kickoff? ¿Cómo comenzó? Hay que crear el diagrama de red, ¿no? Para ver cómo íbamos a desplegar. Bien, cómo interaccionan los equipos, ¿no? Todo el know-how se pone enfrente, en la pared para todos. Okay. Sí, ya lo hizo conmigo. Le sacamos esta semana ay, que se acabó. Yo creo que yo voy a ver todo un pedazo más de cama, un pedazo chiquito. Ven, hijito, ven. Mañana viene Sonia. Sonia. ¿Sabes que el día que no comido completo es que se me olvidó? Ese trabajo colaborativo es de oro, realmente. Complicado ponerse de acuerdo, ¿eh? Pero la metodología ayuda. Usar las paredes ayuda mucho. Miren cómo quedó el diagrama de red al final.
¿Qué tal conclusión? Increíble. Bueno, ese video duró 2 minutos y medio y continuamos con nuestra presentación, amigos. Bien, una vez que definimos el alcance, ¿qué nos dice la metodología? Bueno, tienes que llevarlo pues a la herramienta y definimos aquí. Lo voy a comentar para que sepan cómo se implementa un proyecto 4PL, ¿no? Primero, la gestión del proyecto, ¿no? El plan de gestión aprobado, las reuniones de seguimiento y el proyecto cerrado. Son los 3 grandes entregables de la gestión de proyecto. Luego definimos... ¿Aló? ¿Eddie? ¿Qué? Hola, ¿todo bien? ¿Qué pasó? ¿Alguien tiene el micro abierto, amigos? No sé si podemos ahí ponerle mute para continuar. Gracias. Bien. Aquí primero había que no implementar, sino poner en marcha el agenciamiento de aduana, ¿no? Para eso se tenían que definir el catálogo de SKU y de partidas arancelarias, levantar el proceso actual del agenciamiento de aduana y comenzar a operar. Eso fue como se implementó. Luego había que definir el agenciamiento de carga. Primero había que mandar una carta a los proveedores para decirles de que ahora el agenciamiento de carga se iba a realizar con otra compañía, levantar información de todo el proceso y empezar a operar. Luego se tenía que escribir el SOP, ¿no? el documento donde se estandarizaban todos los procesos del servicio que se iba a prestar. Bueno, inicialmente pensamos de que era la mejor idea hacerlo primero, dividir en 3 el SOP, ¿no? El SOP de agenciamiento de carga, de agenciamiento de aduana y del PO Management, la gestión de órdenes de compra. Cuando teníamos estos 3, dijimos ya, el SOP está terminado. Después dijimos, vamos a poner también un componente de implementación de sistemas. Hay que definir la estructura de la orden de compra que va a manejar el sistema, ¿no? Para poder instalarlo. Hay que definir la estructura del ASN. ASN es un documento que sirve para comunicar todo el contenido en orden de compra para que cuando en los distintos puntos donde va a atravesar la mercancía se verifique, se tenga con esa referencia en los sistemas de gestión, ¿no? Y luego el testeo y producción del sistema ya conversando entre las compañías. Luego había que definir la estructura de facturación, cómo es que iba a facturar el servicio pues, Atlántica Marco Peruana. Y cuando tengamos estos 4 entregables, ya teníamos el sistema 4PL integrado. De otra parte, dijimos todo lo que es la gestión de órdenes de compra, el PO Management, lo vamos a manejar utilizando estos 6 entregables, ¿no? Primero necesitamos saber la lista de contactos principales de Marco Peruana, luego el diseño del estatus de las PO, o sea, tenía que haber un diseño de cómo se iba a hacer el reporte diario de los estatus en tiempo real de todas las entregas en el mundo. Habría que definir también los procesos de costeo que se iban a manejar, porque dentro de la logística siempre se costean todos los embarques y se determina el famoso factor de importación, ¿no? Que es el que se gestiona para poder saber si es que realmente nosotros hemos logrado los objetivos. El punto 4 es la gestión de los reclamos, la carta de presentación del equipo 4PL y los KPIs establecidos que se habían definido en el Balance Scorecard, ¿no? Y finalmente, cuando teníamos estos 6 entregables, ya podemos decir que el PO Management estaba operando. Entonces, al cierre de estos 5 componentes, nosotros ya terminamos el proyecto de implementación 4PL. ¿Cuánto habíamos establecido que va a demorar esto? Bueno, establecimos que va a durar 2 meses. Eso lo vamos a hacer más adelante, pero armamos la matriz de comunicaciones. Aquí ven con claridad cómo se hizo la matriz, solamente 3 frentes. Hicimos nuestra matriz de riesgos, no voy a entrar a los detalles porque no es la expectativa del webinar de este momento, pero también establecimos nuestra matriz de responsabilidades, ¿no? Y eso fueron las herramientas que tomamos del PM4R importantes para poder aterrizar el plan de proyecto que íbamos a desplegar, y nos tocó hacerle el seguimiento y control al proyecto. ¿Cómo hicimos esto? Bueno, lo hicimos con actas de reunión. Ya habíamos establecido que nos íbamos a juntar todas las semanas, los viernes de cada semana. Entonces, cada reunión resultaba en un acta, ¿no? Y actualizábamos usando el Microsoft Project el estado del proyecto conforme iba avanzando, ¿no? Y de esta manera nosotros monitoreamos y controlamos el proyecto durante los 2 meses que duró. Y ustedes se pueden preguntar, ¿y qué pasó con el valor ganado? Bueno, no era necesario el valor ganado, porque acá no estamos gestionando dinero, ¿no? Entonces no era necesario implementar la gestión de valor ganado, ¿no?
Entonces, implementamos con el monitoreo y control con estas dos herramientas. Y acá viene la presentación de cierre del proyecto, ¿no? Y con esto cerramos la presentación de hoy día, amigos. ¿Cómo quedó el cronograma? Este es el cronograma de todo el proyecto, como ven. Bueno, el agenciamiento de aduana se inició a operar prácticamente en la misma fecha que se había planeado. Pero la primera observación que me olvidé de remarcarles es que logramos cumplir con los tiempos. O sea, finalmente, a pesar de los cambios que hubo entre los distintos componentes del proyecto, se cerró el proyecto en el tiempo que se había establecido, ¿no? Ahí no fallamos, todo bien por ese lado. Entonces, tuvimos por aquí el agenciamiento de carga, que se hizo más o menos una semana y media después de lo planeado. También tuvimos un retraso en el SOP, acá sí fue como de 3 semanas de retraso, ¿no? No se hizo en este momento, sino se hizo el 27 de marzo. También tuvimos otro retraso para implementar el sistema 4PL, tuvimos aquí más o menos 2 semanas de retraso. Y las operaciones del PO Management las adelantamos 3 semanas, ¿no? Según el plan, hubieron cambios y estos cambios hicieron que este componente se termine unas 3 semanas antes de lo planificado. Bueno, esto fue el cronograma de cierre del proyecto, ¿no? Acá estamos aplicando, pues, una de nuestras herramientas fundamentales, que es el cronograma, ¿no? Bien, los resultados del proyecto fueron estos. Tuvimos 5 objetivos. El primero, iniciar las operaciones de agenciamiento de aduanas el lunes 10 de febrero. Se logró al 100% iniciar con esas operaciones, pero inició el 11 de febrero, ¿no? Inició un día después. Las operaciones de agenciamiento de carga se plantearon que iban a iniciar el 17 de febrero, se implementaron al 100%, pero el 24 de febrero, ¿no? Una semana antes, una semana después más o menos. Luego el SOP se planeaba entregar el 6 de marzo, se entregó, pero se entregó en 2 partes. El primero fue el 21 de febrero, pero un parcial donde solamente trabajamos estos frentes, y la versión final se entregó el 27 de marzo, ¿no? Más o menos unas 3 semanas, 2 semanas después de lo planificado. En este frente, en la implementación de los sistemas que se había planeado terminar el 12 de marzo, no tuvimos éxito, ¿no? Solamente logramos como resultado el 25%, ¿no? Bueno, esto es un proyecto real, esto pasa y nos pasó, ¿no? Tuvimos el alcance, incluía estos 4 frentes, sin embargo, solo completamos el primero, la estructura de PO definida. ¿Por qué? Porque realmente la integración de sistemas era más complejo de lo que habíamos pensado todos. Tanto Marco Peruana como el proveedor adjudicado, no habíamos dimensionado bien la complejidad de la implementación de sistemas y también nos enfrentamos a algunos riesgos que no habíamos identificado al inicio, ¿no? Bueno, finalmente, B4R Consulting pidió que se retiraran estos 3 entregables del proyecto porque ya habíamos hecho una cuantificación de cuánto iba a demorar todo esto, iba a duplicar por lo menos el tiempo de gestión del proyecto, y esto era ya algo inmanejable en ese momento, y felizmente todos estuvimos de acuerdo en que era lo mejor y lo retiramos, ¿no? Después iniciamos operaciones de PO Management, ¿no? Prácticamente todo este frente se incorporó al SOP y no se hizo como un componente solo, pero se implementó al 100%. Estos fueron los resultados del proyecto, ¿no? Después hubieron 5 cambios que se hicieron al alcance. El primero fue no enviar simultáneamente las comunicaciones a los proveedores. Primero se envió una comunicación, ¿no? Donde se presentaba, ¿no? Se presentaba a la nueva organización de la compañía, al área de planificación de la demanda, y después el mismo proveedor, digamos, la jefa de esta área de planificación de la demanda, presentó al proveedor, y fue el proveedor que finalmente hizo la comunicación para el cambio del hub en Miami, ¿no? Sí, el hub se mantuvo en Miami, pero ya era una dirección distinta porque era otro proveedor, ¿no? Entonces esa comunicación la lanzó el mismo proveedor adjudicado. Al inicio pensamos que estas 2 comunicaciones iban a ir juntas y vimos que no era la mejor manera y hicimos un cambio en el plan de proyecto. El segundo cambio fue que tuvimos una solicitud para eliminar la elaboración del SOP, el PO Management. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan que habíamos determinado 3 puntos en el SOP? Bueno, eliminamos el tercero, el PO Management, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente esto se puede incorporar en los otros frentes, ¿no? Y el tercer cambio fue justamente ese, ¿no? El que nos pidieron inclusive incorporar al SOP un procedimiento para recojo de cargas de uno de sus principales proveedores. Estos
era el manejo de unos cilindros de lubricantes que tenían muchos problemas cuando llegaba al Perú, llegaban con algunos daños, ¿no? Entonces, el Marco Peruana le pidió al proveedor adjudicado de que desarrolle un procedimiento y lo incorpore el SOP, ¿no? Bueno, eso nos retrasó un poco, pero finalmente esta fue la estructura del SOP final. Miren cómo varió. Teníamos esto de esta manera por tipo de servicio y al final terminamos haciendo un SOP integral donde se definió en una sola línea el procedimiento de coordinación de embarques de importación. Luego le agregamos la gestión de reclamos, el proceso de costeo, los KPIs, los anexos. Y así se estableció el SOP que finalmente se entregó. El otro cambio fue de que este procedimiento que nos habían pedido incorporar, en un momento dado, el 13 de marzo, Before Consulting pidió que no se incorpore en el SOP porque la complejidad para resolver ese problema que tenían ellos con este tipo de productos era superior también a lo que habíamos establecido y iba a demorar demasiado respecto a lo que habíamos planteado como un objetivo inicial, ¿no? Y acordamos retirar el procedimiento que no estuvo tampoco al inicio, que se incorporó durante la ejecución y eso liberó generó este nuevo cambio en el proyecto, ¿no? Y el último cambio fue que a solicitud mía, cuando estábamos ya terminando el proyecto, nos encontramos con este problema de la integración de sistemas, ¿no? Y además que justo la persona que trabajaba en este desarrollo se enfermó, tuvo unos días de paro, no teníamos backup, ¿no? Pero no había desarrollado un backup, entonces el know-how estaba con la persona se enferma y se detuvo el proyecto. 15 días es un montón de tiempo para un proyecto que duró 2 meses. Entonces dijimos, oye, no, esto también habría que retirarlo del proyecto, nos va a demorar, es mucho más complejo de lo que habíamos nosotros pensado inicialmente, pero sí le hicimos comprometer al proveedor que nos haga un action plan, ¿no? Y con el action plan que nos dio, ya esto pasaba a manos de la operación y era ya un tema posterior a la implementación del proyecto, ¿no? Estos fueron los cambios principales. Luego el proveedor, como ya vieron, la empresa que adjudicó el servicio, produjo estos 3 entregables, ¿no? Todos supervisados por Before Consulting, pero realmente ellos fueron los encargados de hacer todos estos entregables, ¿no? Aquí estuvo, pues, la primera versión del catálogo de SKU y de partidas arancelarias, los procedimientos de todos los procesos levantados, las cartas enviadas, el SOP integral del servicio que se había contratado. Y esto es un documento importantísimo porque este documento va al contrato, ¿no? La estructura de las POs, todo lo que ya hemos visto, todo lo elaboró el proveedor adjudicado según lo que se había establecido y fue aprobado por Marco Peruana, ¿no? El cierre del proyecto. Bien, liberamos los recursos de Atlantic, que fue el ganador de la licitación, porque entregó todos los entregables conformes, ¿no? En la sección, que estaban en la sección 3 del informe de cierre, ¿no? Luego, Marco Peruana también se consideró liberado todo el personal que se designó para el proyecto porque aprobaron todos los entregables que el proyecto se había definido. Y Marco Peruana y Before Consulting también liberó su equipo porque cuando realizó esta presentación de cierre se daba por terminado el proyecto, ¿no? Entonces, luego de esto, solamente nos quedó presentar las lecciones aprendidas, ¿no? Y fueron 6 lecciones, ¿no? las que aprendimos. Primero, de que si tuvimos un problema en la implementación, que no se entregó a tiempo el formato SN, el cual era fundamental para gatillar las demás tareas del GAN, ¿no? El equipo desconocía el funcionamiento del SAP, ¿no? O sea, hay un problema de comunicación entre Marco Peruana y Atlantic para este tema de la ACN, ¿no? Entonces, finalmente se entregó, ¿no? Se priorizó el trabajo y todo, pero ¿cuál es la lección aprendida? Que el equipo de implementación debe conocer más a profundidad el proceso del cliente y su interacción con el SAP. O sea, no era un tema de esperar a que Marco Peruana lo defina, era un tema que tenían que ver de la mano desde el inicio, ¿no? No lo vimos así y aprendimos esa lección. El otro punto era de que la implementación del 4PL no se contaba con un backup del personal que se dedicaba al tema de integración, ¿no? Entonces, bueno, la lección fue más fácil, fue siempre contar con un backup del personal responsable de tareas críticas, ¿no? No lo habíamos visto como crítico al inicio, este tema de integración, porque ambas empresas habían convenido en que no era una dificultad por las primeras reuniones que se tuvieron, pero apareció la complejidad y no tuvimos un backup para poder ponerlo en acción en el momento que se requirió, ¿no? La tercera lección aprendida fue que
este catálogo de SKUs y partidas arancelarias es fundamental para la gestión de una agencia de aduanas. Pero como cambiamos de agencia de aduana porque el proveedor adjudicado tenía su propia agencia, la agencia de aduana que se fue se llevó el catálogo de partidas arancelarias y SKUs. Y fue un problema serio para los primeros embarques que trabajó el proveedor adjudicado porque no tenía ese know-how, ¿no? Y tenía que construirlo. Entonces, tuvimos nosotros que medir ese impacto desde el inicio, no lo vimos así, ¿no? Pensamos de que la agencia de carga anterior podía ser un poquito más, digamos que colaborar un poco más en este tema, pero no se dio, entonces tuvimos ese impacto negativo, ¿no? Porque el proveedor tuvo que aprender sobre la marcha y construir su propio catálogo, eso demoró los primeros embarques, ¿no? Bueno, la cuarta lección aprendida fue durante la ejecución, ¿no? Simultáneamente las comunicaciones programadas a los proveedores para poder formalizar los cambios en la gestión. Claro, o sea, estaba saliendo un proveedor, bueno, varios proveedores que tenía Marco Perón en ese momento y entraba uno solo a hacer todo. Entonces, las comunicaciones finalmente no se dieron bien como se debían haber dado, ¿no? ¿Y cuál fue la lección aprendida? Número uno, primero presenta al nuevo jefe del área de planificación y abastecimiento a toda la organización, incluyendo a tus proveedores. Segundo, presenta al equipo nuevo del ganador de la licitación, para que conozcan al jefe de ese equipo. Y tercero, ese jefe del proveedor adjudicado que se iba a hacer cargo del 4PL, él envía la carta a los proveedores del cambio del hub, ¿no? Fue la lección aprendida, ¿no? El paso 1, paso 2, paso 3 en las comunicaciones, ¿no? No lo habíamos establecido, no lo vimos, ¿no? Aprendimos haciendo, ¿no? Y la penúltima lección fue los cambios al SOP, ¿no? Al final, esta fue la estructura que se definió, ¿no? Primero, todo el servicio integral, no diferenciado por servicio, digamos, parcial, en uno solo, ¿no? Todas las coordinaciones de embarque las escribimos en un solo proceso de operaciones. Luego determinamos un procedimiento para la gestión de reclamos, el costeo, los KPIs, las tarifas, la facturación, y pusimos anexos, que fueron 4. Las coordinaciones, porque salió un tema que no hemos mapeado tampoco, que Marco Perón también hace despachos de exportación, ¿no? Son pocos, pero los hace. Entonces había que definir cómo se iban a enlazar las empresas para coordinar los embarques de exportación, ¿no? Era un tema importante que no se había mapeado al inicio, pero que se llegó a incorporar en el SOP. Luego el tarifario estaba definido, porque cuando presentaron sus ofertas ya se había aprobado, ¿no? El proceso de costeo de Marco Peruana, ¿no? Y el formato de costeo, para poder determinar el costeo de todos los embarques, ¿no? Y controlar el factor de importación. Es un tema muy importante en el manejo de la logística de la compra internacional, ¿no? Y finalmente, la última lección aprendida fue de que este procedimiento, que era un problema, un dolor tremendo para Marco Peruana por el daño que tenían estos productos, no se incorpore pues en el proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente resolver el problema que tenían de que los cilindros con lubricantes llegaban un poco dañados era una investigación muy compleja que iba a tomar mucho tiempo también y que no justificaba pues el cambio en el proyecto, ¿no? Y con esto nosotros lo que logramos aprender es que había que mejorar la comunicación también con los ejecutivos de Calo, ¿no? Para Calo éramos Marco Peruana era un cliente más, y no iban a permitir que nadie entre a su operación, o sea, encontramos varias trabas, ¿no? Entonces, había que hacer una investigación más profunda para realmente resolver ese problema, y por eso es que no lo incorporamos al SOP y pudimos cerrar el proyecto a tiempo, ¿no? Bien, amigos, todo esto finalmente se entregó en una carpeta en la nube, y toda la información del proyecto digamos que se resumió en 3 partes, ¿no? Toda la gestión del proyecto en una carpeta, los entregables que ya los vimos, que fueron 13, si mal no recuerdo, en otra carpeta, y otros documentos complementarios en otra carpeta, ¿no? Todos los documentos a disposición durante todo el proyecto en la nube, ¿no? Con el cliente, ¿no? Y de esta manera nosotros logramos cerrar el proyecto en el plazo de los 2 meses que habíamos establecido, ¿no? El proyecto de implementación del sistema 4PL, ¿no? Bien, amigos, eso ha sido todo. Estas son mis coordenadas. Y ahora estoy atento a todas las preguntas que podrían venir y espero pues haber sido bastante contundente en el mensaje y que realmente esta experiencia les sirva, ¿no? Entonces abrimos micrófonos y abrimos las consultas del chat para poder responderlas, ¿no? Eduardo, en el chat hay algunas preguntas que te han hecho durante la presentación.
Ok, a ver, voy a ver si puedo abrir el chat. Un ratito. Voy leyendo la primera. Dice, la cadena de valor y la cadena de aprovisionamiento. La logística es una línea transversal en toda la cadena. Ese es de Ricardo Araya. Perdón, La ¿puedes pregunta es, repetir, Eddie, por favor? ¿la logística es una línea transversal en toda la cadena? Sí, sí, sin duda. La logística es una línea transversal. Es una gestión de soporte a cualquier negocio, a cualquier iniciativa, ¿no? Es un foco estratégico importante que siempre tenemos que saber manejar y controlar, sin ninguna duda. Ricardo también dice, yo estuve en ese escenario de tener nuestra propia logística y contratar un operador logístico. Sé toda la logística propia y se contrató al operador logístico. Ambos tienen sus pros y contras. Es mejor la contratación de un operador logístico, eso sí, con un contrato muy bien redactado y con tiempos definidos. Sí, sin duda, un operador logístico que es un 3PL te resuelve mucho de los problemas cuando hacemos proyectos de desarrollo, ¿no? Es un servicio que nos puede ayudar a potenciar realmente los resultados que podemos lograr. No hay que perderle la pista a estos jugadores de la logística, ¿no? Sin embargo, acuérdense que no solamente existe el 3PL, también está el 4PL, ¿no? Que es lo que hemos venido explicando hoy y también es fundamental. Y lo que dice Ricardo es algo básico, ¿no? Acuérdense del SOP, ¿no? Que hemos venido hablando en la presentación, es el estándar de operaciones del servicio que se presta. Igual, cuando tú contratas a un tercero como para un operador logístico en un proyecto de desarrollo o social, también tienes que definir con claridad qué servicio le vas a pedir y cuáles son los lineamientos que tiene que seguir y obviamente también las penalidades que va a tener que incurrir por algún incumplimiento, ¿no? Es una buena práctica que tiene que estar de todas maneras descrita en la contratación. Hay una pregunta de Manuel que dice, buenas noches, Eduardo. Manuel, también veo una pregunta. De Manuel Tabora. Ajá. Me gustaría escuchar tu opinión sobre los planes o medidas de riesgos en proyectos del sector agroalimentario para contrarrestar las alteraciones de la cadena de suministro en los eslabones de distribución, insumos y fertilizantes en estos tiempos de pandemia. Wow, ¿qué tal pregunta? Gracias, Manuel. Realmente es una pregunta muy retadora porque el riesgo para la logística en estos tiempos de pandemia es intenso. Espero que se haya entendido el mensaje. La logística no se detiene, amigos. La logística está presente y mueve las economías de los países. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del sector agroalimentario, ¿no? Y estas alteraciones que podría tener la cadena de suministro, la logística ha reaccionado rápidamente. ¿Y cómo? Porque ha establecido protocolos para poder manejar las mercancías, ¿no? Protocolos de reacción a esta pandemia, ¿no? Que se han tenido que implementar en tiempos récord, ¿no? Para poder manipular las mercancías, para poder garantizar pues, que estas también tengan controles de calidad más exhaustivos y puedan garantizar que lleguen a su destino final en las condiciones esperadas de calidad, ¿no? Entonces, la logística ha reaccionado rápidamente y la mejor manera de contrastar estas alteraciones que podría tener es implementando estas buenas prácticas de manejo de material, ¿no? Tú tienes que definir ahora estas buenas prácticas orientadas pues a arena pues, cubierta de este tipo digamos, de exposición a cualquier contagio, no solamente de las personas, sino también de las mercancías, ¿no? Entonces, se ha intensificado muchísimo, ¿no? Y para muestra un botón, ¿no? Los restaurantes, por ejemplo, operan logística, ¿no? Con logística. Entonces, todos los procesos internos que se realizan están digamos, exigidos con altos estándares de calidad para el manejo de todos los materiales para poder poner en funcionamiento restaurantes, ¿no? Igual los hoteles, igual todo lo que tiene que ver con el manejo de los materiales en cualquier sector. La logística tiene que reaccionar siempre primero, porque no se detiene, ¿no? Esa sería la recomendación, ¿no? El implementar estas buenas prácticas de manejo de materiales en estas condiciones de pandemia, ¿no? Ricardo Tello te pregunta, ¿cuál sería el mayor reto de los operadores logísticos locales para ofrecer proyectos 4PL, sobre todo a clientes globales? Buena pregunta, Ricardo, y qué gusto que estés en la sesión. Bueno, creo que el principal reto de los operadores logísticos es ser embajadores del 4PL.
en esta oportunidad que me ha tocado buscar proveedores de servicios 4PL para poder manejar la cadena de suministros marcoperuana, me he dado cuenta de que a pesar de algunos ser global players, no están preparados para poder implementar el servicio en el país. Por una gran razón, porque no están difundiendo el servicio. No están haciendo sentir que el 4PL realmente puede ayudar a una organización. El principal reto que veo es en la difusión de los beneficios que trae el trabajar con el modelo logístico 4PL, ¿no? Eso me parece que es fundamental. Y segundo, el desarrollar las capacidades locales, porque los que manejan 4PL y no lo manejan en el país, porque todavía no se ha desarrollado tanto este sector de la logística, lo que hemos desarrollado mucho y está todo bien desplegado en el país son los operadores logísticos, ¿no? Los 3PLs. Como no le están poniendo frente, no están saliendo a difundir esta manera de gestionar mercancías, no han desarrollado capacidades para poder prestar el servicio de manera local. Entonces dependen del extranjero, dependen de operaciones en otros países. Y si bien es cierto la gestión se puede llevar, no hay nada mejor como un staff que realmente conozca cómo se manejan los materiales en el país y que opere desde el país. Porque ahí es donde va a estar realmente viviendo cómo se maneja la logística y toda la problemática que podría tener ese cliente que contrata el servicio 4PL. Porque cuando nosotros planteamos las sesiones de presentación con los postores y les preguntamos, ok, excelente tu presentación, nos ha gustado, ¿quiénes van a trabajar nuestras mercancías? La respuesta era un silencio. No tenían capacidades desarrolladas en el país, ¿no? Dependían de terceros y el comercial que nos está, digamos, mostrando la solución, no conocía bien el producto, ¿no? Entonces, ahí hay un tremendo reto para los global players, ¿no? De que difundan el servicio 4PL para que realmente lo puedan montar aquí localmente, ¿no? Esa sería mi respuesta, Ricardo. Hay una pregunta de Morena que dice, en relación a las herramientas PM4R, dice, no vi la curva de uso de recursos ni la materia de adquisiciones. ¿Esto se debe a la naturaleza del proyecto? Gracias por esa respuesta, Morena. Y sí, acordémonos de que la curva S, ¿no? Y la matriz de adquisiciones son el resultado de la gestión de esta tercera restricción importante del proyecto, ¿no? El manejo de los costos. Nosotros hemos implementado aquí un proyecto de consultoría, ¿no? Entonces nosotros no estamos gestionando el dinero de la compañía. Lo que estamos gestionando es el conocimiento que le brindó B4R Consulting a Marcoperuana para resolver esa oportunidad estratégica que ellos querían implementar. Entonces ya se había resuelto, ya no era una restricción el dinero, porque ya habíamos establecido cómo se iba a pagar la consultoría. Entonces no fue necesario implementar la curva S ni tampoco establecer una matriz de adquisiciones, porque no tuvimos que adquirir nada, fue pura gestión, ¿no? A eso se debe, ¿no? Ahora, también recordemos algo más. De todas digamos que las herramientas que nos provee la gestión de proyectos y en particular la gestión de proyectos por resultados, nosotros no tenemos que utilizarlas todas. Utilizamos las que nosotros creamos que vamos a necesitar el proyecto. Bueno, y si una de las variables no está presente, como en este caso el costo, entonces ya por default se descartan esas dos herramientas, ¿no? Eso depende mucho ya del equipo de proyecto y del cliente, ¿no? William Moreno pregunta, dice, sobre la metodología PM4R ágil. Dentro del negocio de la logística, ¿dónde la ves tomando raíz de manera más interesante? Oye, qué buena pregunta. ¿Quién hizo esa pregunta? William Moreno. William Moreno. Mira, qué bonita pregunta. Me haces acordar cuando trabajé en Ripley, ¿no? En el centro de distribución. Entonces voy a pintar la escena, ¿ya? En un centro de distribución, tú manejas dos grandes procesos, ¿no? El gran proceso de la recepción de productos, ¿no? Y el otro gran proceso de la atención de pedidos, ¿no? Entonces, dentro de un centro de distribución, acuérdate, trabajan alrededor de 400, 500 personas, ¿no? Y los procesos en nuestro país y en Latinoamérica, todavía los procesos logísticos dentro de un centro de distribución se manejan con la mano del hombre, ¿no? O sea, son procesos manuales. Nosotros no tenemos implementados sistemas digamos, de automatización como en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo directamente con la mano del hombre, ¿no? Entonces, en los centros de distribución hay muchos procesos, ¿no?
Los principales son todos los procesos que tienen que ver con la recepción de los productos de compras nacionales e internacionales y los procesos propios del almacenamiento, ¿no? Para poder ubicar de manera adecuada los productos que se reciben en los lugares dentro del almacén. Y el otro gran proceso es todo lo que tiene que ver con la fabricación de pedidos y el despacho, ¿no? Solamente para hablar de los procesos principales. Entonces, todo eso lo manejan personas. Y estas personas están trabajando todos los días distintos procesos dentro del centro de distribución. Bueno, en mi rol como jefe de mejora continua del centro de distribución, yo apliqué métodos ágiles. Por ejemplo, el primer proyecto que implementé utilizando métodos ágiles fue una mudanza. Teníamos que mudar un almacén dentro del centro de distribución, cerrar un almacén de alto valor para fusionarlo con otro almacén donde íbamos a establecer una fusión. Entonces, mudar toda esta parte del almacén hacia este otro lado genera un montón de actividades que se terminan en procesos. Entonces, ¿qué creen que hice? Bueno, armé una pizarra, teníamos una pizarra móvil que la bajé al piso, ¿no? A las operaciones, implementé mi Scrum Board, ¿no? Mi tablero Kanban, ¿no? Y definimos el proceso con todas las actividades con los operarios, ¿no? Decimos ya, vamos a mudar de aquí para allá, ¿qué hay que hacer? Y todos los operarios comenzaron a decir, bueno, primero tenemos que hacer un inventario, luego tenemos que hacer este otro tema, y todo eso lo pusimos en el Kanban, ¿no? Y dijimos, ok, pero ¿esa es la mejor manera de hacerlo? No, creo que es mejor así, mejor así. Entonces determinamos el flujo de operaciones de la mudanza con el personal que iba a hacerlo. En un tablero Kanban, usando POSITs, ¿no? Y luego de que establecimos el flujo, dijimos, ok, ¿ese es lo que van a hacer? Sí. Entonces, todas esas actividades, que digamos fueron 10, las pusimos en pendiente. Y todos los días en la mañana hacíamos nuestro daily meeting, ¿no? Con todos los operarios. Y decíamos, ok, señores, hoy día, ¿cuál va a ser la tarea? Estas 10 actividades que hemos determinado para el proceso del primer lote que vamos a mudar. Perfecto. ¿Quiénes son los responsables? Y durante el día, las tarjetitas iban cobrando vida. Los operarios venían y movían la tarjetita dependiente al proceso. Y comenzaba a establecerse el proceso enfrente para todos. Luego, hacíamos la reunión al día siguiente y veíamos el tablero Kanban y varias de las tarjetitas, normalmente todas, estaban ya terminadas, ¿no? Y cuando teníamos problemas, ¿no? Entraba el Scrum Master, ¿no? El Scrum Master, pues, era en ese momento yo, ¿no? A resolver los impedimentos, ¿no? Y teníamos también nuestro tablero de impedimentos, donde cada operario ponía los problemas que tenía, ¿no? Pero yo le di la tarea al supervisor del área de que me resuelva esos problemas, ¿no? Y que cualquier cosa, pues, estemos siempre en contacto, porque yo venía haciendo proyectos también con otras áreas. Y así prendimos el tablero ágil, el tablero Kanban, y resolvíamos, los operarios se paraban enfrente del tablero y se hacían responsables de su tarea. Ustedes se imaginan a ellos ahí en los 15 minutos del daily meeting presentando sus resultados, diciendo, hoy día hemos movido tantas locaciones, hemos tenido esta productividad, hoy día hemos tenido estos problemas, y todos nos acostumbramos a rendir cuentas. Los operarios se acostumbraron a rendir cuentas. Y ustedes se imaginan la dinámica que se genera alrededor de la rendición de cuentas en público, es poderosísima, poderosísima. Al inicio, un poco temeroso, ¿no? Porque no sabían muy bien hablar en público y algunos no sabían explicar los problemas que tenían, y después se generó la dinámica de la gestión ágil de proyectos, ¿no? Cada uno, los equipos comenzaban a autogestionarse, se hacían metas diarias, todos estaban esperando la reunión de la mañana, el daily meeting, porque ahí podían mostrar que hicieron un trabajo excelente. Nosotros también aplaudíamos y hacíamos nuestros rituales para poder entre nosotros darnos fuerza para el día, porque las operaciones logísticas son demandantes, son un trabajo físico, ¿no? Y así logramos mover las mercancías de un lugar a otro. Y este es uno de los ejemplos de aplicación de la metodología ágil que puedo compartirles en un centro de distribución en la logística, ¿no? Hay muchos otros que podría compartir, pero no es ahorita el momento, ¿no? Eso no es lo que hacía en Ripley, ¿no? En el centro de distribución. Es maravilloso realmente ver cómo Eduardo, muchísimas gracias. La gestión visual ayuda a que los equipos realmente se comiencen a volver equipos de alto rendimiento, ¿no? Excelente, muchísimas gracias. Chévere. Ok. ¿Qué otra pregunta tenemos?
Eduardo, hay una pregunta de María Elena, dice, gracias por tu presentación. No escuché el tema de las reglas de Incoterms, de la ICC, que son las que brindan orientación a los participantes en la importación y exportación del comercio mundial. ¿Fueron consideradas durante la preparación los términos de referencia? Sí, claro, claro. Los 5 terms fueron parte digamos, de la información que se le brindó a todos los participantes de la licitación privada. Se les dio la información de cómo eran nuestros Incoterms. Ahí había cuadros explicando pues qué tipo de Incoterms usamos, en qué condiciones, ¿no? Con movimientos de materiales, de contenedores y todo esto. Y fue parte de los anexos de los TDR, ¿no? Ahí es donde se mostraron esta información para que los participantes de la licitación privada tuvieran la información correcta para poder cotizar. No es lo mismo manejar un FOB que un CIF, ¿no? Es distinto y ellos lo conocen y fue parte del requerimiento que se escribió en el TDR, ¿no? Sí fue tomado en cuenta, sin lugar a dudas. Gracias, Eduardo. Ahora sí, claro. Hay una pregunta de... Más bien, me haces acordar de que tuvimos que hacer un trabajo bien intenso con el equipo Marco Peruana, porque mucha de esa información no estaba disponible, la tuvimos que construir, ¿no? Y construir información, que brindamos una información más o menos de 18 meses para poder darle esa información para que coticen los proveedores. Fue un trabajo bien intenso, ¿no? Del equipo de comercio exterior para poder establecer los datos precisos y sacar los informes, ¿no? César Gamboa te pregunta, ¿qué lecciones aprendidas puede resaltar con la implementación de esta metodología? Bueno, bien, al inicio, cuando implementas la metodología PM4R, una de las lecciones aprendidas es que tienes que ponerle en aviso siempre a los participantes, ¿no? ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a trabajar en equipo, no están acostumbrados a trabajar con paredes, con post-its, ¿no? Entonces, el que ellos entiendan de que ahí no hay roles, ¿no? Ahí no es que tú seas gerente, tú seas supervisor, tú seas analista, ahí no hay roles. Todos somos un equipo trabajando integrado y tenemos que ponernos de acuerdo usando la metodología. Es un poquito, al inicio, hay un rechazo de parte de los participantes, ¿no? Porque no están acostumbrados, ¿no? Entonces, creo que una de las lecciones aprendidas es contarles un poquito lo que va a pasar en estos talleres de definición de las herramientas de gestión de proyectos, ¿no? Y principalmente, como ya vieron, la definición del alcance, que es la piedra angular de todo el proyecto, hay que hablarles con tiempo, ¿no? Para que ellos también vengan con la predisposición. La otra lección aprendida que me llevo es que aprendí con esta práctica y con otras anteriores, de que una EDT no se hace en un gabinete. Y siempre cuando me toca entrenar a profesionales en las acreditaciones del PM4R se lo remarco, ¿no? Las herramientas del PM4R son vivas. Se trabajan en las paredes, en reuniones, en talleres, de manera integrada. No se hacen en un gabinete con, digamos, el know-how de un experto. Eso es una ruta directa a un alto riesgo, ¿no? Entonces, esa es otra lección aprendida, ¿no? De que realmente todas las herramientas son vivas. Entonces, el Project Manager que va a implementar esta metodología tiene que desarrollar estas capacidades de comunicar, ¿no? Y ahí el PM4R Leadership ayuda muchísimo, les diré, a desarrollar estas competencias blandas, ¿no? De poder manejar talleres, ¿no? De poder hacer que la gente realmente se pare de su silla y se ponga a trabajar en la pared, moviendo todos los posts y viviendo lo que después van a implementar. O sea, eso es fundamental. Tienes que estar preparado para hacer un taller, ¿no? Y la mejor manera de que estés preparado es que hagas un buen taller, es que uses la regla de las 4 Ps, ¿no? Un amigo muy querido me la enseñó hace algunos años y me dio esa regla. Y es la misma regla que he aplicado para hacer esta presentación. Y las 4 Ps son estas. Y esas se las dejo como una lección aprendida importante. Preparación, preparación, preparación y preparación. Si tú te preparas para hacer tus talleres, si tú te preparas para poder realmente desarrollar la metodología con tus clientes, lo vas a hacer bien. Vas a generar ese impacto, vas a mover a esas personas.
no puedes solamente pensar que lo vas a hacer estudiando. Tienes que pararte, simular en tu oficina, con gente alrededor, ver cómo lo pueden hacer cada vez mejor. Y si vas con esa buena actitud y con esa preparación, utilizando tus 4 Ps, los talleres realmente son muy exitosos, ¿no? La gente realmente logra conectar, ¿no? Es una lección aprendida que también les podría compartir. Antonella Vizcarra te pregunta, te dice, Eduardo, buena presentación. ¿Qué enfoque tomaste para el proyecto 4PL? ¿Predictivo, ágil o híbrido? No, fue totalmente predictivo 100%. Aquí no usamos ningún tablero Kanban, no utilizamos la metodología Agile, fue netamente PM4R Professional. Utilizamos los 7 pasos de la metodología, exceptuando, como ya expliqué anteriormente, el uso de la curva S y de la matriz de adquisiciones, ¿no? Totalmente predictivo. César Gamboa te dice, ¿qué impacto tuvo los resultados de uno de tus proyectos logísticos utilizando PM4R en la cadena de suministro y en el margen de utilidad de la empresa, proveedores y clientes para mantener que la cadena no se vea interrumpida? Oye, qué buena pregunta. Creo que esas son preguntas de ya logísticos, ¿ah? Bien. En Ripley voy a tomar nuevamente este ejemplo porque es donde fue mi laboratorio, ¿no? Después de haber pasado por estas experiencias que ya conocen del inicio de la presentación. Tuvimos un gran reto. A ver, voy a hablar un poquito en temas técnicos de logística. Centrémonos en el proceso de recepción de productos que se maneja en un centro de distribución. Entonces tú tienes 2 frentes, ¿no? La recepción de productos nacionales e internacionales. Bueno, las compras internacionales cuando llegan al centro de distribución vienen obviamente en cajas, ¿no? Pero estas cajas, pues, vienen selladas. Entonces, lo ideal es que tú simplemente pisolees la etiqueta que tiene la caja y se vaya directamente a tu sistema, se actualice tu inventario y tú esa caja la puedas transportar y la puedas almacenar. Bueno, esto no pasaba en el centro de distribución, era muy complejo, porque las etiquetas no las podíamos leer con el lector de infrarrojo, ¿no? El proveedor a veces metía los productos de manera distinta a lo que decía la etiqueta, o sea, no era confiable el contenido que el proveedor nos daba, y en ocasiones a veces venían hasta sin etiqueta las compras. ¿Por qué? Porque se compra masivamente en China, en Hong Kong, en distintas partes del mundo, y para esos proveedores que fabrican tantos millones de prendas y de productos en cada fábrica, nosotros éramos pues chiquititos, ¿no? Entonces nos daban pues la mercancía a un precio bajo, pero con ninguno de los requerimientos logísticos que necesitaba un centro de distribución para poder generar sus procesos internos. Entonces, ¿qué pasaba? Teníamos que poner unas líneas de operaciones netamente personas, colocando estos requerimientos logísticos, abriendo cajas, contando, reetiquetando, y todo eso es un proceso demorado. Entonces tú te demorabas muchísimo porque el proceso era muy manual. Y no lo podías quitar, porque si tú no lo hacías, podías meter a tu almacén mercancía que no estaba completamente validada, ¿no? Y había pues mucha gente trabajando en estos reprocesos por las compras que se hacían a estos proveedores que principalmente venían de la China. Entonces era un problema que no se podía resolver y que lo resolvimos utilizando agilidad, ¿no? Puse mi tablero Kanban ahí con la pizarra grande, ¿no? Y analizamos el proceso con todos los operarios. A ver, señores, ¿cómo se hace esto? ¿Por qué se hace? Hicimos nuestro mapeo de procesos, ¿no? Y luego dijimos ya, ok, este es el proceso, se va a determinar con estos pasos, y pusimos líneas con lotes de trabajo para que distintos operarios trabajen en una misma línea al mismo tiempo y generamos competencias. Entonces, ahí medimos tiempos, calculamos productividades, ¿no? Y definimos realmente cuál era el problema, ¿no? Y a partir de ahí nos dimos cuenta de que el gran problema era que nosotros no le habíamos dado instrucciones claras a los proveedores. Y luego volteo y le digo al área comercial, ¿por qué no le dan instrucciones claras? ¿Qué pasó? Mira que esto está pasando. A ver, quiero revisar el Vendor Manual. El Vendor Manual es un documento que está en inglés, para empezar. Es un documento muy extenso, ¿no? Y es el documento que le entregas a los proveedores para que te despachen los materiales. ¿Cómo ella? Entonces, felizmente ya había estudiado inglés y leí el manual y me di cuenta que ahí estaba la madre del cordero, ¿no? Mucho de lo que nosotros entendíamos eran errores
de los proveedores, ¿no? Le dije a Que la realmente captura. eran las instrucciones que le habíamos dado a los proveedores. O sea, los proveedores estaban cumpliendo con lo que estaba pasando y no nos habíamos dado cuenta. Entonces, desarrollamos mucho trabajo colaborativo con Chile para poder hacer un solo requerimiento para actualizar ese vendor manual. Todo eso fue en inglés, ¿no? Y eso catapultó en distintos mensajes a los proveedores y recibimos embarques mejorados. Con ese cambio nada más al vendor manual que hicimos, que fueron en varias partes, principalmente en el etiquetado de las cajas y el conteo, ¿no? Nosotros levantamos la productividad de recepción y la llevamos prácticamente a un crecimiento del 30%. Fue en productividad de la apuesta al disponible de los productos que llegaban. 30% en la productividad de la recepción de compras internacionales es un número tremendo, ¿no? Y el equipo se volvió más fluido de los que trabajaban los requerimientos y pudimos darle al clavo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, digamos, de cómo la metodología ágil, ¿no?, te puede ayudar, porque esto no salió de los ingenieros. Esta solución salió del personal que está haciendo todos los días el trabajo. Ellos en ese mapeo de procesos y luego utilizando el tablero Scrum, fue que nosotros detectamos dónde estaba la oportunidad de mejora, ¿no? Eso era mucho de lo que hacíamos en el centro de distribución en esos días, ¿no? Eduardo, la última pregunta. Dice, como parte del proceso de mejora continua, ¿cómo se garantiza que las lecciones aprendidas se vuelven parte de los activos de los procesos de la organización? Ah, genial. Este cierre es este de acá, ¿no? Se los estoy mostrando. Obviamente todo lo que hacemos los project managers lo tenemos que documentar. Entonces el cierre del proyecto que les he mostrado fue ¿no? El informe de cierre. Ahí le dejamos con claridad el resumen del proyecto, le dejamos el informe final del proyecto, los hitos que se lograron, los entregables que se realizaron, las incidencias que tuvimos cada uno de los 3 participantes, ¿no? Las lecciones aprendidas también se documentaron, aquí las ven, y el acta de cierre que finalmente firmó el sponsor que gatilló el último pago del proyecto, ¿no? O sea, este documento quedó, aparte de toda la documentación que trabajamos con Marco Peruana, quedó como activo de la organización disponible, ¿no?, para ellos. Y eso es lo que les mostré en la presentación, en la última lámina, ¿no?, aquí, ¿no? Todo se le entregó en digital para que ellos puedan tenerlo como referencia para proyectos futuros, ¿no? Sin duda, esta es una buena práctica que siempre se tiene que hacer. Todo se documenta y se entrega, ¿no? Eso es. Excelente, amigos. Muy bien. A ver, acá Carlos creo que tiene, ¿alguien más tiene alguna pregunta final para poder terminar la sesión? Si ya no hay más preguntas, entonces vamos a agradecerle a Eduardo. Eduardo, ¿puedes dejar de compartir tu pantalla para que ya todos puedan darse? Déjame un segundo, a ver, un ratito, Eddie, que tengo que cambiar el cursor. Vamos ahora a pedir, le voy a pedir ahora que pongan su nombre completo porque vamos a tomar una foto para la asistencia, ¿ya? Sobre todo para los que tienen la certificación PM4R, saben que estas sesiones sirven para poder establecer PM4R Points. Entonces ahorita le voy a pedir que estén sus nombres completos. Si ponen solamente un nombre va a ser muy difícil que le asignemos PM4R Points. Ustedes pueden colocar nombre por si acaso tienen activado el comando para que puedan cambiar su nombre ahí en el chat. Acá les estoy activando, pueden agarrar y modificar su nombre. En la parte de arriba de su cuadrito de imagen hay un botón donde se está de azul y ahí le dan clic y dice Rename. Pueden ahí agarrar y completar su nombre. En algunos solamente dice, por ejemplo, veo que dice Susana y falta su apellido. Roberto y falta su apellido. No sé qué Roberto es. Y prendamos las cámaras, ¿no? Para que salgamos todos. Sí, lo que pueden prender su cámara, pero sobre todo que completen sus nombres para poder registrarlos para PM4R Points. Por favor, que los completen. Solamente un nombre y un apellido, por lo menos. Y la foto de rigor, evidentemente. La foto de rigor. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación así brillante, en un tema muy especializado. Pero lo más importante es que nos han mostrado que
no importa el tipo de proyecto que uno realice, se puede aplicar la metodología, y eso es lo más importante. Entonces, te estamos muy agradecidos por tu tiempo, y ahora sí, vamos a tomar la foto correspondiente, por favor, con una sonrisa, a ver, nos ponemos todos, para salir la foto. Una foto más, a ver. Ahora me voy a la otra página, un momentito, por favor. Listo. ¿Cuántos amigos veo en la foto? ¿Ah? Qué gusto realmente tenerlos. 50 personas nos han acompañado hoy día, Eduardo, muchas gracias. Y le damos gracias a todos por su tiempo. Un fuerte abrazo, nos vemos el próximo viernes, amigos. Ya le vamos a pasar el nombre de la semana. Gracias. Cuídense todos. Gracias, amigos. Hasta luego. Cuídense. Nos vemos. Adiós. Cuídense. Hasta luego. Gracias. Cuídense. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, nos vemos. Gracias, hasta luego. Chao, Eddie. Nos vemos. Buenas noches. Listo. Gracias, Eduardo. Buenas noches. Gracias, Eduardo. Buenas noches. Gracias, Eduardo. Un placer, amigos, haberles servido. Un placer. Gracias.